noches. La guerra, desde siempre fue una zona de confort para la industria de los videojuegos. Es el escenario perfecto para llevar a cabo un juego de disparos. Normalmente, estos juegos están enfocados en la acción, siendo la sensación de disparo uno de sus principales atractivos, con campos de batalla gigantes y los jugadores encarnando a soldados que se disparan entre sí. Estos juegos utilizan la guerra como pretexto, para justificar la violencia gráfica en su gameplay. No hay mejor escenario que justifique el uso de las armas. Lo cierto es que disparar es bastante divertido, y la acción dentro del campo de batalla produce bastante adrenalina. En la gran mayoría de estos juegos, hay dos grandes temas que se suelen tratar. Uno son los intereses políticos de los bandos que participan en la guerra, y el otro es sobre el rol de los soldados en ella. Normalmente, los juegos de este estilo tratan las cuestiones morales de manera muy superficial, porque no es lo importante. El enfoque está en el gameplay. Puede que la historia muestre lo trágica que es la guerra, pero participar en ella es divertido. No son muchos los juegos que intentan plantear desde el gameplay una posición coherente sobre los males de la guerra. Es aquí cuando hay que darle créditos a juegos como Spec Ops: The Line, donde un escuadrón estadounidense ingresa a Dubái para hacer una operación de rescate, pero a lo largo de todo el juego se plantean dilemas morales sobre los crímenes de guerra que se llevan a cabo. Es un juego que utiliza las mecánicas de un shooter tradicional para plantear una mirada crítica de la sobredimensión del heroico cuando se trata de los soldados en los videojuegos, y haciéndose cuestionar tanto a los personajes como al jugador, ya que es quien emprende de primera mano muchas de las terribles acciones que suceden. En el año 2014 salieron 3 juegos que considero que son muy representativos en lo que refiere a la guerra como escenario. Wolfenstein: The New Order es el ejemplo de los juegos de guerra tradicionales, enfocados en la acción y satisfacción de llevar a un soldado que realiza hazañas inconcebibles. Tengo una guerra que ganar. Valiant Hearts es el ejemplo del disfrute de la guerra desde un enfoque diferente. El problema es que el gameplay se desconecta de la emocionalidad que puede plantear la historia, haciendo secuencias caricaturescas que no le dan la seriedad que necesita. Es un acercamiento en la dirección correcta, pero su ejecución se queda a medias. Por último, la razón por la que se creó este video, This War of Mine. Este es un juego cuyos protagonistas son los civiles que se ven atrapados en medio de una guerra civil. Está basado en el sitio de Sarajevo, el asedio más largo de los últimos tiempos, durando casi 4 años. Sucedió luego de la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina, causando que la ciudad de Sarajevo se vea rodeada por el ejército yugoslavo y de la República Srpska. El escenario en cuestión es bastante similar a este asedio, y también hay algunos detalles aquí y allá en el juego que le hacen referencia. Está claro que desde 11-Bit Studios hicieron un importante trabajo de investigación para poder representar una guerra de este tipo, de la manera más respetuosa y fidedigna posible. Se lanzó el 14 de noviembre de 2014, y por suerte fue un éxito tanto en ventas como en la crítica. Recibió actualizaciones de manera constante, añadiendo contenido al juego base, así como DLCs que amplían la experiencia. El jugador tiene que encargarse de la supervivencia de un pequeño grupo de civiles. Todos ellos se resguardan en un refugio, donde el jugador deberá controlar a los supervivientes para que hagan diferentes tareas, como construir, alimentarse y dormir. Durante el día, el juego transcurre en el refugio, y el jugador deberá gestionar los tiempos y los recursos para mantener a los supervivientes. Al llegar la noche, uno de los supervivientes puede salir a explorar zonas y tomar recursos. Los supervivientes tienen un inventario limitado, por lo que el jugador deberá elegir qué llevarse. Los escenarios son variados y hay muchas situaciones peligrosas a las que el jugador deberá enfrentarse si quiere sobrevivir. La premisa es que todo el mundo es igual de frágil, incluidos nosotros. Esto significa que un error puede conllevar la muerte, y el jugador debe ser cauteloso con las acciones que se realizan. El juego es un ciclo constante entre el día y la noche. Todo sucede en la ciudad de Pogren, asediada por soldados militares que combaten a las fuerzas rebeldes. Lo cierto es que nuestros supervivientes tienen poco interés del resultado de la guerra, solo quieren que acabe. Pero para ello hay que tomar elecciones. Muchas de ellas son difíciles. El jugador tiene total elección sobre cómo sobrevivir, y no siempre hay una opción correcta. Los dilemas morales están a la orden del día, y los principios a veces no son suficientes. Este es un contexto donde el hambre es más fuerte que la ética. Recomiendo que lo jueguen si no lo hicieron. Es una buena experiencia, y sin dudas algo que no se suele ver en el mercado de los videojuegos. En este video voy a analizar diferentes apartados que constituyen al juego, y determinar qué tan funcionales son a la hora de aportar a la experiencia global, seguido de una crítica, dando mis motivos para considerar según qué cosas. Voy a tratar principalmente el juego base. Los DLCs tienen una sección aparte, donde se trata específicamente cada uno, por lo que pueden saltearse esas secciones si no quieren spoilers sobre ellos. Ahora sí,
Estamos listos para iniciar la crítica a This War of Mine. En los videojuegos, cada momento cumple un propósito a nivel de ritmo. Mucha acción ininterrumpida, que requiera la atención constante del jugador, puede agobiarlo muy rápido, mientras que largos periodos de espera causan aburrimiento. Ajustar la presencia de cada periodo, asegurándose de que los tiempos de cada uno ayuden al funcionamiento del otro, es esencial para mantener una experiencia entretenida. Lo que más me impresiona del día en This War of Mine es que, a pesar de ser uno de esos periodos calmos, logra presentar constantemente decisiones que influyen de forma enorme el desarrollo de la partida. Nuestros supervivientes están confinados en el refugio, y nosotros nos encargamos de controlarlos y de cuidar sus necesidades. Esta sección del juego cumple dos funciones que son cruciales: permitirle al jugador que descanse y se prepare para la siguiente noche, a la vez que se lo estimula con la utilización de los recursos obtenidos. Los supervivientes solo pueden traer una cantidad limitada de elementos cada noche, por lo que, si bien tenemos una gran variedad de opciones en qué gastarlos, somos forzados a decidir qué construcciones o objetos son más importantes. La mayoría de construcciones utilizan recursos en común, que obligan al jugador a comprometerse a la hora de crear unas pocas de estas, ya que no tiene la capacidad para fabricar todo lo que quiera. Nuestros supervivientes están en una situación precaria y extenuante, literalmente intentando mantenerse con vida utilizando lo poco que tienen a su alcance. El refugio es una ruina desde el inicio, y a medida que avanzamos, lo vamos acondicionando hasta el punto de hacerlo un hogar. Nos familiarizamos con él y nos acostumbramos a esa precariedad. Sobrevivir se convierte en una rutina. Hay algunas construcciones que son simples comodidades, pero la gran mayoría cumplen el propósito de transformar los materiales en recursos útiles. Esto sigue el principio de la manufacturación, donde se usan recursos simples para fabricar algunos más complejos o que tengan mayor valor, pero no necesariamente las construcciones proveen valor a partir de objetos materiales, sino que pueden otorgar comodidades, como mayor seguridad o mejorar el ánimo de quienes las usan. Todo el juego funciona a partir de la recolección de los objetos y el uso que se les da. Nunca se llega a ser autosuficiente del todo. Siempre se necesita conseguir recursos en la noche, independientemente de qué tanto logre manufacturar el jugador. Y la sección del día lo estimula permitiéndole utilizar los recursos durante ese periodo de tiempo. Los supervivientes que controlamos tienen una serie de necesidades y diferentes efectos de estado que indican su condición, que, para el propósito de ser más didáctico, los voy a llamar indicadores de bienestar. Cada uno tiene sus propias implicancias, y si bien son independientes entre sí, el mal cuidado en uno de los apartados puede afectar al otro, causando un efecto colateral que dificulta la recuperación del superviviente. Por supuesto que cada uno tiene elementos que modifican sus valores, ya sean de forma positiva o negativa, y en el caso de que algunos de estos indicadores lleguen a un estado deplorable, el superviviente en cuestión muere. Lo interesante es que los indicadores de bienestar reaccionan a cosas distintas, por lo que el jugador tiene que cubrir múltiples necesidades en simultáneo y preocuparse de no descuidar excesivamente alguna de ellas. El sistema más interesante, en mi opinión, es el del ánimo, donde todo lo que sucede en el juego afecta a cómo se siente el superviviente, funcionando como una especie de medidor general que tiene en cuenta los pequeños detalles, y si la situación es lo suficientemente precaria o trágica, se llega a un punto culmine donde perdemos el control de la persona. Es un elemento que no se suele tener en cuenta en muchos juegos de supervivencia. El cuidado de la salud mental ya es un problema persistente en las sociedades prósperas, por lo que no es descabellado pensar lo peligroso que puede ser en un entorno tan hostil como lo es la guerra. En la sección de los supervivientes voy a entrar en más detalles sobre los elementos específicos referentes a estos sistemas. De momento, quiero dejar establecido que los recursos que obtenemos en las noches sirven para mitigar los problemas que puedan afectar a los indicadores de bienestar. Hay una gran cantidad de necesidades que son difíciles de cumplir en su totalidad, generando una sensación abrumadora donde se nos fuerza a intentar sacar el mejor resultado posible a partir de una situación que nos supera. El funcionamiento de esta economía interna depende enteramente de que el jugador tenga los suficientes recursos para mantenerse, pero que no tenga de sobra, porque mientras necesite exprimir cualquier ventaja que pueda y tenga los recursos suficientes como para hacerlo,
el jugador se mantiene ocupado con la conversión, causando que siempre tenga algo que hacer durante su estancia en el refugio. Pero si tiene demasiados recursos, no le merece la pena invertir en muchas de las construcciones basadas en la manufacturación, ya que en su estado actual no tiene la necesidad de exprimir cada oportunidad que tenga en el refugio para conseguir un uso más eficiente de sus materiales, causando que no haya actividades suficientes que estimulen al jugador mientras dure el día, y en consecuencia, la experiencia en el refugio se vuelve monótona. El juego tiene un botón para finalizar el día, permitiéndonos saltearlo cuando alcanzamos esos momentos muertos donde no hay nada que hacer. Pero me parece una solución poco ideal, ya que convierte este periodo de descanso en una fugaz parada que acelera el ciclo jugable. Si de manera frecuente una parte tan importante del juego se vuelve aburrida, entonces hay un problema de diseño, y si el juego mismo permite saltearlo, transmite el mensaje de que no era tan importante de todos modos. Tampoco creo que sea una cuestión de hacer los días más cortos por defecto, sino por el contrario, hay que darle herramientas al jugador para que pueda y necesite aprovechar ese tiempo. Lo que hace tan interesante al día es lo mismo que causa su monotonía, porque su efectividad depende enteramente de los recursos que se tengan. Este problema tiene dos ejes que se deben ajustar para lograr las condiciones ideales que propone el juego. Uno de estos, y el más importante, es reducir las posibilidades de que el jugador logre acumular demasiados materiales, pudiendo limitar sus formas de obtención o aumentando los requerimientos en determinados momentos. Y el otro eje, dedicado a amortiguar el problema de la falta de estímulos, es darle actividades a realizar, que no dependan tanto de los recursos que se tengan. En esta sección voy a centrarme en el eje de los recursos, que es el más importante en mi opinión, ya que creo que el juego tiene los suficientes estímulos en el caso de que el balance del mismo logre mantenerse de manera estable. Solo se necesitarían más estímulos y actividades en caso de que el problema persista, aún solucionando los problemas pertinentes a la obtención de recursos. No hay un gran culpable que sea la causa directa del problema, sino que este es producto de varios desequilibrios en algunos de los sistemas que se presentan, tanto en la sección del día como en la de la noche, pero de momento centrémonos en el día. De manera frecuente nos va a visitar un mercader, que viene al refugio con la intención de intercambiar con nosotros, y trae consigo una cantidad absurdamente grande de recursos. El propósito de esta mecánica es aliviar la dificultad del juego, permitiendo que el jugador adquiera recursos que no pudo conseguir en la noche o que necesite para suplir una necesidad específica. El sistema de intercambios está basado en puntos. Cada recurso tiene un valor numérico determinado, y el jugador tiene que alcanzar ese valor dando de sus propios materiales hasta tener los puntos suficientes como para poder adquirirlo. En sí mismo, esto está bien logrado. Al dar un recurso, obtenemos menos puntos de lo que nos costaría conseguirlo intercambiando, haciendo que el sistema funcione bien la mayoría del tiempo. Pero hay algunos detalles que propician un desbalance en favor hacia el jugador. Uno de los factores más importantes de la noche es la limitada capacidad de inventario de los supervivientes, y los costos de las construcciones en el día están ajustados teniendo en cuenta el límite promedio de ese inventario, haciendo una estimación de qué tantos materiales va a poder traer de manera constante durante las noches. Lo que no tiene en cuenta es que algunos recursos valen mucho más puntos que otros, haciendo que la forma de jugar más eficiente no sea buscar directamente aquellos recursos que necesita, sino al contrario, maximizar la cantidad de puntos que se pueden llevar por cada hueco de inventario, y luego intercambiar con el mercader esos recursos que necesita. Pasando por este sistema, virtualmente el jugador puede conseguir muchos más materiales por noche, ya que el intercambio en el refugio carece de un límite de inventario, causando que se tenga una mentalidad mercantil a la hora de jugar. Se buscan los recursos por su valor económico y no para suplir una necesidad directa. Esto en gran parte es posible gracias a la seguridad que provee la constante llegada del mercader, haciendo que nos acostumbremos a su presencia y le tengamos en cuenta para el desarrollo de la partida. Esto es contraproducente a la intención que busca construir el juego, donde hay de todo menos seguridad. Justamente, la guerra es un ambiente que destruye todos los paradigmas establecidos en la sociedad, y el poder contar con los intercambios de esta manera provoca una sensación de estabilidad que considero que no encaja. Una presencia mucho menos frecuente haría que se lo considere como un evento especial, en vez de una rutina, haciendo que la forma de juego mercantil no sea una opción tan viable, ya que si bien se puede seguir utilizando el sistema de puntos a su favor, va a estar obligado a buscar los recursos necesarios para sobrevivir mientras el mercader no llegue. Hay otras personas con las que intercambiar en el juego,
pero para hacerlo hay que ir hacia donde están ellos, y actualmente la existencia de Franco, el mercader ambulante, hace que no sea necesario gastar una noche para intercambiar, hasta el punto de que es contraproducente hacerlo. En la noche estamos sujetos al límite de inventario de los supervivientes, cosa que con Franco no pasa. Sí pienso que los mercaderes nocturnos son beneficiosos para el juego, ya que requieren un compromiso por parte del jugador y se incentiva a que se intercambie solo lo necesario, pero de nuevo, rara vez hay un incentivo para ir con ellos. Sí es cierto que en este sistema de puntaje, Franco presenta precios menos favorables que el resto, pero si tenemos en cuenta el costo potencial de recolectar en otras zonas y que aquello que adquirimos ocupa un hueco de inventario que nos impide llevarnos otros recursos, el intercambio por la noche termina siendo mucho más caro, funcionando como un elemento que solo se utiliza en las situaciones desesperadas. En el caso de Franco, la variedad de objetos es enorme, y lo único que nos limita es que no tiene recursos infinitos. Para empezar, es inverosímil que él solo pueda llevar tantas cosas, hasta el punto de que pareciera que su mochila tiene dentro un espacio multidimensional que compacta la materia al tamaño de una molécula subatómica. Tendría más sentido que no llevara muchos materiales cada vez que viene. La madera y los componentes son materiales que se utilizan para todo, y la necesidad de obtenerlos en abundancia genera una dinámica interesante por la noche. Conseguir grandes cantidades de estos implica ocupar enormemente el inventario del superviviente, teniendo un costo indirecto bastante importante. Preferiría que apenas tenga alguno de estos recursos, sirviendo para que el jugador los adquiera en el caso de que le falte un poco para hacer una construcción, y no como es actualmente, donde se lo puede utilizar como principal fuente de obtención de estos materiales, saltándose por completo la intención que se tiene con la mecánica de la recolección. El estado actual de Franco desencadena en múltiples pequeñas consecuencias, que en su conjunto ayudan a deteriorar la experiencia. This War of Mine necesita de la dificultad para impulsar al jugador hacia las situaciones desesperadas, pero la existencia de Franco produce demasiada estabilidad, hasta el punto de trivializar el desafío. Algunos ajustes aquí y allá ayudarían a que siga funcionando como un salvavidas, pero sin perjudicar el funcionamiento general del juego. Muchas de las construcciones sirven para manufacturar objetos que son difíciles de conseguir, y estos se pueden utilizar para intercambiar. Mantener esa relación es fundamental. Aprovechar los materiales abundantes para conseguir esos recursos escasos y no viceversa. Estos objetos valiosos son así por su utilidad en ciertas situaciones. En el intercambio nocturno, manufacturar sirve para compactar ese valor en unos pocos huecos de inventario, permitiendo llevar más puntos en forma de recursos que le ayuden a adquirir aquello que necesita. Así es como se justifica en gran parte la manufacturación de objetos en el refugio. El valor que se obtiene no suele ser mucho mayor que la suma de sus partes individuales, y el coste inicial de las construcciones que le permiten hacer esos objetos, por lo general suele dejar al jugador en un saldo negativo. Una vez se racionaliza esto, esta dinámica actual se siente poco útil, teniendo en cuenta que es contraproducente intercambiar por la noche. Usar los materiales para crear las construcciones y en ella hacer los objetos manufacturados e intercambiarlos por otros materiales. En ese proceso yo veo una serie de pasos que son innecesarios dado el estado actual del juego. ¿Por qué invertir en esos materiales cuando puedo gastarlos en otros elementos que son cruciales para la supervivencia? Puede que la explicación sobre estos problemas se sienta bastante extendida, pero esto es una demostración de cómo un elemento, que en un principio parece aislado del resto, en realidad tiene ramificaciones que afectan a otros sistemas que ni siquiera están presentes en el día. Cuando digo que This War of Mine es un juego complejo, hago referencia a cómo un pequeño ajuste significa tener en cuenta múltiples consecuencias que cambian dinámicas completas. Es un milagro que un juego como este siquiera funcione. Y aunque su mecanismo me parezca fácil de romper en su estado actual, no deja de sorprenderme la conexión entre sus diferentes apartados. Muchos de sus problemas surgen de que sus sistemas pueden ser excesivamente aprovechados para el beneficio del jugador, y es solo una vez que éste se da cuenta de cómo hacerlo que la efectividad del juego se reduce. Mientras esto no suceda, This War of Mine es una experiencia asfixiante e increíblemente certera a la hora de evocar la desesperación de intentar superar una situación imposible. Pero tengo que recalcar lo fácil que es romper el mecanismo general. El mayor causante de esto en el día es el intercambio, y los problemas de la noche son mucho más grandes, pero quiero tratar algunos de los otros sistemas del día que me parecen ingeniosos, por lo que ignoremos estos problemas y asumamos que el balance funciona de manera intencionada hasta que termine esta sección. Centrémonos en aquellos elementos que contribuyen para hacer de nuestro paso por el refugio una estancia significativa.
La presencia de los vecinos en determinados días permiten que se puedan tomar decisiones que incluyen problemáticas morales. Las situaciones que se presentan son variadas. Algunos tienen una propuesta de beneficio mutuo, otros necesitan ayuda y a veces pueden ayudarnos a nosotros. Cada vecino nos pide algo distinto y puede que no estemos lo suficientemente cómodos como para ayudarlos sin poner en peligro a nuestro grupo. Dejar que un superviviente salga con ellos puede dejar al refugio desprotegido y a veces los recursos que nos piden son demasiado valiosos como para regalarlos tan fácilmente. Se plantean dilemas sobre qué tanto podemos ayudar en nuestra situación actual, y si el balance funciona idealmente, no vamos a tener la capacidad de ayudarlos a todos, haciendo que las decisiones se vuelvan difíciles de hacer. Por lo general, la gran mayoría de situaciones en este sistema conllevan una consecuencia al ánimo, que siempre es acorde a lo que elegimos hacer. Funciona tanto como una forma más de gastar los recursos, como para darle al jugador oportunidades de redimir el estado de los supervivientes. Pero si estas no son aprovechadas, pueden funcionar como un elemento más que nos presiona constantemente. Varias veces se nos van a ofrecer oportunidades para conseguir recursos extra, y querer aprovecharlas puede ser importante, pero algunas de estas conllevan una decisión inmoral, que provoca que nos cuestionemos qué estamos dispuestos a hacer para obtener esos recursos. Toda la interacción con los vecinos se hace a partir de estos cuadros de texto, y a veces me pregunto si los desarrolladores querían que este sistema fuera exactamente como lo es ahora. Recordemos que 11-Bit Studios era un equipo pequeño, que si bien tenía varios juegos a sus hombros, este proyecto era muy diferente a los demás. Algunas de las cosas que yo identifico como problemáticas o elementos con mucho potencial que no se aprovechan pueden ser producto de la falta de presupuesto o una incertidumbre en relación al éxito general de This War of Mine. Los juegos difíciles rara vez eran rentables, y aunque el panorama actual de los videojuegos parece contradecirlo, en 2014 estos eran la excepción a la regla. Decidir qué tan difícil va a ser tu juego cuando no sabes cómo lo van a percibir tus jugadores seguramente causa un miedo racional de querer evitar que se presenten situaciones que puedan resultar injustas y que provoquen que el jugador decida dejar de jugar por la frustración que ello causa. La constante presencia de Franco en el refugio me parece que es un síntoma de esto, de intentar evitar que el jugador se frustre en exceso, y creo firmemente que la dificultad del juego que querían en un principio se vio alterada para poder tener una mejor recepción general. La forma de interactuar con los vecinos parece estar bastante inspirada en los cuadros de decisiones de FTL. En este juego se nos presentan constantemente situaciones que se pueden relacionar bastante a lo que vemos en This War of Mine, que si bien toma esencialmente este sistema, hay un elemento clave que no se mantiene en la transposición. En FTL hay un constante riesgo de que intervenir cause una consecuencia negativa inesperada, que afecte el curso de la partida y que tal vez el jugador nunca se recupere de ello. Por el contrario, en This War of Mine, las decisiones no tienen riesgo alguno más allá de lo planteado. Un superviviente que se vaya con otro va a volver sin ningún problema, incluso en situaciones que en un principio pueden parecer peligrosas, como ir a defender un refugio ajeno o robar un cargamento de ayuda humanitaria. Lo más cerca que está el juego de plantear un riesgo es cuando Franco dice que no está armado, y que no tenemos por qué temer. Y es cierto, no tenemos por qué temer. Cada vez que viene gente a la puerta de nuestro refugio, no tenemos ningún motivo para desconfiar, incluso cuando la caracterización del vecino indica que hay algo mal con él. Yo no puedo decir si la inclusión de riesgos en estos momentos puede ser beneficiosa para la experiencia global, porque ciertamente considerar las implicancias de esto excede mis capacidades analíticas, pero sí hay algo en esa certeza de éxito que difiere bastante de lo que se propone en el resto del juego. Las decisiones en la noche involucran mucho más al jugador, en gran parte por el peligro real de que nuestro superviviente muera. Aquí en el día, el dilema se encierra en un cuadro de texto, que nos da una información que siempre es verídica y completa. No hay lugar para sorpresas, y me pregunto si esto es lo que querían en un principio. No estoy diciendo que esto sea un problema per se, aunque mi tono semipedante e intencionado pueda indicar lo contrario, sino que intento mostrar el potencial que tiene para aportar el mensaje que el juego busca construir. Lo que hay presente en el juego funciona bien, la existencia de los vecinos añade una capa de variedad al juego, y por mi parte es muy bien recibida. Estos pequeños relatos que se generan a partir de ellos ayudan enormemente a darle un toque personal a la partida. Muchas de estas interacciones tienen una continuación si el jugador decide ayudarlos, y algunas de las situaciones conforman los momentos más memorables del juego.
Esto hace que el funcionamiento actual de los vecinos no solo sirva como una forma más de gestionar los recursos que tienen, sino que se le da a la sección un valor agregado que aporta a la experiencia. Perdón por interrumpir el video, pero hay algo que necesito aclarar. En pantalla van a ver un momento donde justamente se da una consecuencia inesperada. En este caso, Pablo resulta herido por ir a ayudar a una vecina. En mi defensa, es la única vez que sucedió algo por el estilo en más de 110 horas de juego, y fue mucho después de haber terminado esta sección del video. Pero creo que es importante marcarlo porque es una prueba bastante sólida en contra del argumento que acabo de presentar. Al ser el único caso en todas mis partidas, sigo manteniendo mi postura sobre la falta de riesgos, pero ya no es porque no existen, sino que es por la poca frecuencia que presentan. De igual manera, depende de ustedes si consideran que mi argumento se mantiene válido o no. En fin, continuemos con el video. El uso de una dificultad progresiva es clave para que se renueve el peligro y el jugador nunca esté completamente tranquilo. This War of Mine funciona cuando el jugador está en esa constante lucha para mantener la estabilidad, y está en el interés del juego el retrasar el alcance de esta para que el desafío se mantenga lo que más pueda. A lo largo de la partida, se intensifica la presión que ejercen los dos sistemas que tienen este propósito, el control de la temperatura y los asaltos al refugio. Ambos exigen que se destinen recursos para evitar consecuencias negativas y fuerzan al jugador a tomar decisiones. Los asaltos requieren de construir medidas de seguridad, como barricadas o un sistema de alarma, y exige que algunos de los supervivientes se queden despiertos en caso de que alguien venga. El éxito de la defensa depende de qué tan seguro sea el refugio y qué tan bien esté preparado el grupo para combatir un asalto, haciendo que, por ejemplo, cuando se tengan armas de fuego, las municiones se vuelvan un gasto constante. La intensidad de los asaltos aumenta progresivamente hasta que se llega a un punto cúlmine conocido como los estallidos de delincuencia, donde la peligrosidad de los grupos atacantes crece y su presencia se vuelve constante. Si no se tienen las medidas de seguridad necesarias, se vuelve un verdadero problema que puede poner en peligro la supervivencia del grupo. No solo suceden robos constantes, sino que los supervivientes pueden salir heridos y no van a descansar por la noche. Se deteriora el estado de los mismos y la pérdida de recursos causa que sea difícil salir de esa situación si es que esto se repite lo suficiente. El hecho de que se simulen estos asaltos me parece bastante adecuado en términos de ritmo. El ciclo jugable ya se compone entre el día y la noche, por lo que una sección más podría causar que el juego se vuelva extenuante. De la misma manera que si tuviéramos que jugar cuando nuestro superviviente se va con un vecino a ayudarlo. Dicho esto, a lo mejor sí como jugador me gustaría tener un poco más de control a la hora de planificar la defensa. Es decir, poder asignar manualmente las armas, municiones y equipamiento que cada superviviente va a utilizar, tal y como hacemos antes de que uno de ellos salga a la noche a buscar recursos. Esto haría que si un superviviente sale herido, se sienta una consecuencia directa de no haberle dado lo suficiente para que pueda defenderse. De momento, el juego gasta una cantidad determinada de balas en cada asalto, y poder racionar el uso de estas permitiría que el jugador tenga una mayor capacidad de decisión, y por tanto, de responsabilidad. Se puede decidir qué superviviente vigila, pero el factor estratégico es bastante efímero. Construir todas las medidas de seguridad necesarias hace que los asaltos dejen de ser un problema, salvo unos puntuales casos en concreto, y lo único que se le exige en ese entonces es tener las balas suficientes en el refugio. Aunque considero que está bien que se le recompense al jugador por cumplir todos los requerimientos en lo referente a este sistema, y en el caso de que el balance de recursos funcione, las balas no son tan accesibles. Por su parte, el sistema de temperatura provoca un aumento progresivo del consumo de combustibles, haciendo que el jugador esté obligado a quemar materiales de forma constante si quiere sobrevivir. La principal forma de interacción es el uso de un calefactor, que se debe mantener lleno para soportar las temperaturas más bajas. En cierto punto llega una ola de frío, que para los propósitos de este video voy a llamar invierno, por razones visualmente claras. El invierno es un periodo de tiempo donde las temperaturas son muy bajas y se necesita alimentar el calefactor de forma constante. De igual manera, los recolectores de lluvia no funcionan, y para conseguir agua se tiene que derretir nieve, consumiendo aún más combustible. Y por si fuera poco, los materiales básicos que ofrece Franco se vuelven mucho más caros. La interacción es obvia, aumentar tanto el consumo de los materiales básicos que no se pueda progresar haciendo construcciones, y que se vea la necesidad de tener que quemar materiales que en un principio preferiría guardar. El juego permite crear un hacha,
y creo que con el balance de recursos correcto, su inclusión es adecuada, sobre todo para justificar la inversión en mejorar el taller de herramientas. El hacha permite destruir muebles a cambio de madera y combustible, siendo prácticamente esencial para sobrevivir el invierno. Pero actualmente, como está el balance, el hacha puede dar demasiada ventaja hacia el jugador, pudiendo suplir muchas de sus necesidades solo con los muebles que hay en el refugio. Si la situación fuera más apretada, forzaría que el jugador decida llevársela por la noche y destruir todos los muebles de una zona para suplir sus necesidades, o incluso rompiendo sus propias construcciones, adhiriendo a esta idea de hacer sacrificios para poder sobrevivir. Tanto el estallido de delincuencia como el invierno son puntos clave en la partida que se convierten en los momentos más difíciles de superar. Ambos contribuyen a la dura experiencia de sobrevivir a una guerra y presentan necesidades que cubrir para evitar más tragedias. Lo único que puedo cuestionarles realmente a estos apartados es que una vez pasan estos periodos difíciles, el juego no ofrece nada que vuelva a poner en aprietos al jugador. Su siguiente juego, Frostpunk, aprovecha mejor la dificultad progresiva y casualmente utiliza la temperatura como eje principal para ir marcando el crecimiento del desafío. Cada vez que pasa un periodo extremadamente peligroso, el momento de estabilidad que le sigue arrastra algo de ese peligro anterior, haciendo que cada vez se requieran más recursos para generar el calor suficiente para sobrevivir. La siguiente tormenta de nieve va a ser peor que la de antes, y probablemente después de superarla, nos espere otra aún más difícil de sobrevivir. Se construye un problema que crece hasta el punto de parecer insuperable. En el caso de This War of Mine, no se renueva ese peligro, se mantiene algo, pero nunca se vuelve a experimentar algo tan difícil como lo que se acaba de atravesar, y eso en la perspectiva de un jugador genera cierta seguridad, una certeza de que lo peor ya pasó. Sé que mucho de lo que digo en esta sección, y en el video en general, puede reducirse a que quiero que el juego sea el mismo pero más difícil, pero la realidad es que This War of Mine está orquestado de forma que funcione mejor mientras peor sea la situación de quien lo juega, y muchas de las decisiones de diseño parece que se contienen por miedo a empujar demasiado. De nuevo, no los culpo por ello. En su momento, como una compañía indie, la supervivencia del estudio seguro que dependía del éxito de This War of Mine, y aumentar la dificultad implica reducir la cantidad de público al que pueden alcanzar. El juego ya es demasiado atrevido con lo que tiene ahora mismo, pero me duele ver que hay tanto potencial para generar este espacio hostil y tan efectivo, independientemente de qué tan habilidoso sea el jugador o lo mucho que conozca sus sistemas. This War of Mine te hace vivir en la miseria para enseñarte una lección. El apartado del día sirve como un descanso para lo que nos espera en la noche, y aún así tiene una gran cantidad de decisiones en ella, volviéndola un momento muy importante del juego. Pero quiero ser genuino con mi experiencia jugando, y es que en la gran mayoría de mis partidas, el día se volvió tan monótono y tenía tantos recursos que pude saltearme este apartado sin apenas darle atención. En ese punto, yo identifico un problema, uno que me impide gozar de la experiencia, incluso si quisiera recrear el escenario ideal de forma artificial, ya que es muy importante que como jugador me esfuerce para intentar superar la situación, y parte de eso se pierde si me niego a aprovechar las herramientas que el propio juego me da. Pero no quiero dejar tampoco una impresión negativa sobre el día, porque creo que merece mucho reconocimiento por la gran variabilidad de sistemas que presenta, y lo mucho que incentiva la toma de decisiones difíciles en las situaciones adecuadas. Está muy cerca de ser un apartado consistentemente bueno, y muchas de las causas que afectan esta sección en realidad pertenecen a la noche. El día es quien sale más perjudicado en esta relación cíclica, incluso si la mayoría de sus componentes son tan efectivos como lo son ahora. Hasta el punto donde creo firmemente que solo es absolutamente necesario ajustar la forma en que funciona el mercader. El resto de mis críticas en la sección creo que son válidas, pero apuntan al valor constructivo de cada sistema y no marcan un obstáculo que imposibilita que el juego fluya. El día depende enormemente de lo que se haga en la noche, de cómo se consiguen esos recursos. Estamos a punto de ver uno de los apartados más importantes del juego, ese periodo de actividad constante que se complementa con lo que vimos en esta sección. Así que sin más dilación, veamos qué sucede en ella. Explorar las zonas, recolectar objetos, volver a casa. Estos son los 3 momentos que resumen a grandes rasgos al ciclo interno de la noche. Y en el medio hay algunos elementos que complejizan o dificultan el pasaje entre estos. En
En el día, normalmente identificamos cuáles son nuestras necesidades a partir de los recursos que nos faltan, y en la noche vamos a un lugar en concreto con la expectativa de conseguirlos, poniéndonos un objetivo a corto plazo que surge de nosotros mismos. El juego nos condiciona a medida que pasa el tiempo, ya que los recursos son limitados y muchas veces vamos a tener que explorar nuevo territorio para encontrar aquello que buscamos. La planificación se convierte en un apartado importante del juego, donde normalmente el jugador se plantea un plan de acción, y por la noche se realiza la ejecución del mismo, basándose en la limitada información que tiene. Esto hace que las cosas puedan no salir como esperaba, teniendo que improvisar sobre la marcha para poder solventar la situación en la que se encuentra, y su capacidad de acción se ve limitada en función de lo que haya decidido llevarse consigo. El sistema de inventario de This War of Mine es una de esas genialidades que, a pesar de su naturaleza simple, tiene grandes efectos en el funcionamiento del juego. La limitada capacidad para traer recursos causa, por obvias razones, una necesidad de elegir lo que creemos más conveniente para nuestra supervivencia, pero son la etapa de la planificación y el diseño de la noche lo que elevan este sistema. Hay un trabajo de previsibilidad, pero en un sentido estratégico. Cada herramienta ocupa un espacio del inventario, por lo que si bien nos conceden el poder acceder a un área o alijo en concreto, estos también limitan la cantidad de cosas que podemos recolectar. El poder identificar correctamente una situación y llevar las herramientas suficientes para poder aprovechar al máximo la noche es una habilidad que el propio jugador obtiene de forma orgánica. Llevar demasiadas herramientas hace que la recolección no sea productiva, y no tener las necesarias nos limita a explorar solo una porción de las zonas. Esto hace que el jugador intente siempre estar preparado para lo que pueda pasar, y sea una decisión más que se suma a las muchas que tiene que hacer en su paso por el juego. La disponibilidad de ciertas herramientas depende de qué tanto invierta en ellas durante el día en el taller, haciéndolas funcionar como una especie de inversión que tan solo va a retribuir en el caso de utilizarlas en las situaciones idóneas, teniendo un efecto sobre el uso de los recursos en el día y en la noche de forma simultánea. Esta idea de ir sobre seguro tiene una consecuencia negativa en la recolección, que se pronuncia aún más cuando tenemos en cuenta el uso de las armas y equipamiento para el combate. No se puede tener todo. Si queremos asegurarnos lo máximo posible ante un potencial enfrentamiento, tenemos que dar a cambio una amplia capacidad de recolección, haciendo las noches menos productivas. Es entonces que el jugador está obligado a realizar un balance de prioridades y equiparse para el tipo de situación que planea enfrentar, y el sistema de combate castiga enormemente el tener enfrentamientos directos sin tener las equipaciones adecuadas, siendo muy alto el riesgo de morir si es que se ve atrapado en un imprevisto. Esto hace que el uso del inventario sea brillante. Si va sobre seguro, pierde potenciales recursos a obtener, y si se confía demasiado, pierde cierta flexibilidad que le permite manejarse libremente, y en el peor de los casos, provoca la muerte de un superviviente. Hay dos formas en las que el jugador puede combatir: a partir de ataques cuerpo a cuerpo o utilizando armas de fuego. Estas dos posibilidades tienen sus propias virtudes y defectos, que provocan que ninguna sea completamente mejor que la otra. Y esto es importante. La idea general del combate que transmite el juego es que funcione como un último recurso, al que no deberíamos querer recurrir. Esto se ve especialmente en los ataques cuerpo a cuerpo, donde el hecho de que ataquemos no garantiza que vayamos a impactar, sino por el contrario, hay una posibilidad de que seamos nosotros los atacados y recibamos daño por ello. Esto se determina a partir de un sistema de aleatoriedad contenida, donde el resultado está sujeto a una probabilidad, pero hay algunos factores que influyen sobre el mismo. Es similar a una tirada de dados, donde el número total que necesitamos obtener para impactar depende del contexto de la pelea. Si en esta tirada los números que obtenemos no alcanzan el valor necesario, el impacto lo recibiremos nosotros. Hay tres factores que afectan a las probabilidades de impacto. Del lado del jugador, estas son la habilidad de combate del propio superviviente y el hecho de que tenga un arma equipada o no. Qué tipo de arma sea, no parece presentar una diferencia discernible, incluso si esta es una herramienta, sino que las distinciones radican en qué tanto daño van a causar los impactos que logremos conectar. Por último, el tercer factor que influye al combate cuerpo a cuerpo es si la persona que atacamos tiene un arma equipada o no.
Esta parte del combate es bastante funcional en mi opinión. Normalmente no soy muy fan de que acciones tan importantes estén sujetas a una probabilidad, sobre todo en los juegos donde la muerte de un personaje es permanente, pero teniendo en cuenta el contexto del juego, esto ayuda a que el jugador evite buscar peleas y lo fuerza a tener un estilo de juego más pasivo. Combatir no es un requerimiento para hacerse paso por el juego, y esto es muy importante para dejarle algo en claro al jugador. Si muere, es su culpa, incluso si el juego decide que va a tener mala suerte y recibir cada golpe posible. Ponerse deliberadamente a combatir tiene sus riesgos, y el jugador los asume en el momento de lanzar el primer golpe. Por otro lado, el combate a partir de armas de fuego sí garantiza un impacto al disparar, por lo que en un principio supone una forma muy superior de combatir, pero tiene dos desventajas muy claras. Primero, es que se necesitan municiones para disparar, y aunque es algo obvio, no es un detalle menor. Las balas ocupan un hueco de inventario extra, y junto con la necesidad de llevar un arma de fuego para usarlas, se reduce considerablemente la capacidad de recolección en la noche. Además de ser un recurso valioso e importante a partes iguales, ya que son fundamentales para defender el refugio de los asaltos cuando suceden los estallidos de delincuencia. Disparar tiene un coste directo e indirecto a partes iguales. Qué tan eficiente sea el uso de las balas depende del arma que se utilice y cómo es que se utiliza. La escopeta hace mucho daño desde cortas distancias, mientras que el rifle de asalto presenta mayor flexibilidad, pero necesita de varias balas para ser efectivo. Y la pistola es basura, pero es innegable su valor simbólico. También hay una cuarta arma que voy a detallar más adelante, porque su obtención es increíblemente limitada y no viene al caso. En This War of Mine tenés opciones entre las propias opciones que habilitan nuevas opciones. Es un cúmulo constante de decisiones pequeñas que arrastran consigo un huracán de consecuencias al que debemos enfrentarnos. Conseguir un arma de fuego en This War of Mine representa un salto cualitativo en lo que refiere a las posibilidades que obtiene el jugador, permitiendo poder defender el refugio en los asaltos y teniendo la opción de llevarlas a la noche para inclinar los combates a nuestro favor. La primera vez que se obtiene una suele ser un momento importante, y normalmente la obtención de esta requiere de que el jugador repare alguna que esté rota o matar a alguien que esté armado, habiendo en ambos casos una especie de obstáculo que superar. Uno involucra un método más seguro pero más costoso, y el otro necesita que el jugador manche de sangre sus manos, y por supuesto, arriesgar su vida en un combate. Aunque el término arriesgar no es técnicamente correcto por algo que voy a explicar más adelante. Digo esto porque obtener un arma se convierte en algo especial, ya que atrae consigo una sensación de seguridad construida a partir de conseguir los medios para poder defenderse efectivamente. Y es bueno porque requiere un trabajo por parte del jugador. El uso de las armas de fuego tienen otra desventaja, además del gasto de municiones, y es que naturalmente hacen mucho ruido al disparar. Normalmente, cuando el jugador ingresa a una zona, las personas que la habitan no suelen saber de nuestra presencia. Mantenerse oculto presenta una ventaja que el jugador puede aprovechar para pasar desapercibido y evitar el combate, o por el contrario, iniciar uno en sus propios términos. El combate cuerpo a cuerpo en principio siempre es una mala opción, pero tiene una cualidad que la redime lo suficiente como para convertirlo en algo viable. Y es que los ataques producen mucho menos ruido en comparación a las armas de fuego. Todas las acciones del jugador hacen ruido en cierta medida. Recolectar, correr, abrir alijos, todas se representan a partir de esta onda expansiva que se emana del superviviente que las realiza. Y si somos escuchados por otras personas, vamos a llamar su atención. Al examinar el área de la onda expansiva que produce un disparo, vamos a confirmar que es tan grande que puede y va a alertar al resto de las personas que estén en el área, significando que el jugador se vea superado numéricamente en caso de usar un arma de fuego. Teniendo en cuenta ambos componentes del combate, este sistema a nivel teórico es genial. Las ventajas de uno resultan ser los inconvenientes del otro, y decidir cuándo merece la pena cambiar la metodología de ataque resulta en algo crucial. El combate no es algo que se vaya a buscar activamente, sino que resulta en una consecuencia inesperada de un error a la hora de infiltrarse, en un principio. Porque si bien el sistema de combate me parece especialmente bueno,
hay un par de problemas que hacen que no logre funcionar de esta manera. Si el combate solo fuera esto que describí, estaríamos hablando de un sistema muy bien logrado que cumple con el objetivo a nivel de gameplay que propone: incentivar a una forma de juego más pasiva que evite el uso del combate como un medio para garantizar el acceso a recursos. No siempre más grande es mejor, es algo que vengo repitiéndome desde la secundaria, y también aplica en este sistema, porque la verdad es que no les conté todo sobre el combate. Cuando entramos en una zona, estamos ocultos, la gente no sabe que estamos allí, y esto permite que el jugador encuentre oportunidades de ataque. Si la persona a atacar nos da la espalda, podemos hacer lo que se conoce como un daño crítico, que a grandes rasgos es un golpe más fuerte. Esto en sí mismo no es el problema, funciona como una manera de recompensar al jugador que decide iniciar la pelea aprovechando un punto ciego. Podría discutir si el daño crítico tal vez es demasiado. Dependiendo del arma que se empuñe y el superviviente que usemos, se puede dejar a la persona en un estado de sumisión, dejando de atacar porque solo está a un golpe de morir. Personalmente, creo que el hecho de que el golpe por la espalda ya garantice el impacto es una recompensa suficiente como para premiar el encontrar la oportunidad adecuada y aprovecharla. Pero de nuevo, no estoy seguro de que el daño en sí mismo sea un problema, sobre todo teniendo en cuenta las variables en función de las armas que se empuñan. Estas necesitan distinciones, y lo más natural es que algunas sean mejores que otras, por lo que solo lo voy a dejar planteado como una inquietud más que un problema. Una de las ideas principales de This War of Mine es que matar es tan fácil como morir. Ambos lados son igual de débiles y letales. Lo único que cambia es el contexto de la pelea. Bajo esta premisa, lo que describí hasta ahora sigue funcionando porque siempre se presenta un riesgo. No es seguro que un combate salga de la forma esperada, y por tanto siempre se mantiene el peligro de morir, por lo que funciona como una forma de desincentivar el combatir debido al daño que le podemos causar a nuestro superviviente. Pero todo esto es irrelevante en dos casos concretos. Algunos supervivientes son capaces de asesinar de forma instantánea haciendo uso del golpe crítico, nulificando cualquier forma de riesgo en términos de combate. Teniendo esto en cuenta, los asesinatos instantáneos hacen que las desventajas desaparezcan por completo. Y si combatir deja de suponer un peligro, entonces somos incentivados a hacerlos cuando tenemos la oportunidad de iniciar con ventaja, porque las consecuencias negativas en estos casos se reducen al mínimo. Sigue estando el factor de verse forzado a combatir frontalmente en caso de que descubran a nuestro superviviente, pero el principal problema que genera el asesinato instantáneo es este cambio de percepción, donde las contramedidas de asesinar a alguien se reducen. Dejas de respetar a estas personas y las empezás a ver como obstáculos a derribar, y en muchas ocasiones, asesinar a bandidos no representan una penalización en el ánimo de los supervivientes. Tal vez estés pensando que estoy exagerando. Al fin y al cabo, los asesinatos instantáneos dependen de que las personas nos den la espalda, y para esto es necesario que no detecten nuestra presencia. Pero en realidad, lo que es exagerado es la otra mecánica muy importante y que vengo aplazando de forma consciente. Una vez somos avistados, tenemos dos opciones: combatir o escapar. Es decir, correr en dirección contraria a las personas que nos quieren hacer daño, con la esperanza de poder perderles el rastro. Y el juego nos provee de lugares para escondernos. Estos escondites, o zonas oscuras, son el principal problema de This War of Mine. En un principio, pueden parecer inofensivos, ya que su función es permitir que el jugador se esconda de sus perseguidores, o que los use para evitar ser visto en una primera instancia. Y si mantuvieran esta función pasiva, esta mecánica me parecería bien. Podríamos discutir que su integración en los escenarios es inverosímil, y que la cantidad de estos es excesiva, pero ciertamente estas cuestiones son insignificantes. Lo que nos concierne es el enorme daño que producen en el juego, literal y figurativamente. Una vez escondido, podés atacar a cualquier persona que se cruce por delante, y en la mayoría de casos, asesinar de forma instantánea. Lo repito otra vez para poner énfasis en el punto: asesinar de manera instantánea, escondido, sin la posibilidad de que nos vean hasta que se cometa el asesinato. Aquí ya no existe riesgo alguno, más allá de intentar estúpidamente matar a alguien con un compañero a su lado.
pero es que incluso en algunos casos, estos se quedan paralizados y dejan que terminemos la animación de asesinato para atacarnos, como si fueran socialmente inseguros y temieran interrumpirnos porque estamos en medio de algo importante. El daño crítico que se realiza en los escondites es mucho mayor que el que hacemos a partir de los ataques en la espalda, por lo que no solo se quitan las desventajas, sino que de forma voluntaria se decidió aumentar la efectividad de estas. Asesinar de forma instantánea evita que nos puedan devolver un ataque, y por lo tanto, el riesgo se minimiza. Y también hace que la ventaja principal del uso de las armas de fuego, el poder garantizar un impacto, deje de ser tan relevante por la presencia de estas opciones. Mantener un sistema coherente y balanceado es muy importante en este tipo de juegos, donde se intenta que sus mecánicas evoquen sensaciones específicas en el jugador. This War of Mine es un juego sobre civiles intentando sobrevivir a una guerra, personas comunes intentando sobrevivir junto a otras personas comunes. Pero por algún motivo se añade esta mecánica que nos permite tener la capacidad de asesinar destacamentos enteros sin recibir ningún rasguño. Una de las ideas importantes del juego es que matar es tan fácil como morir, y ya con los enfrentamientos directos del sistema de combate, esto estaba logrado de manera magistral. En un combate cuerpo a cuerpo o con armas de fuego, es tan fácil que matemos como que muramos. El golpear por la espalda podría funcionar como la única forma de conseguir una ventaja sin coste alguno, y aún en ese caso, el riesgo se mantiene al tener que encontrar la oportunidad para golpear. Pero ahora mismo, con los asesinatos instantáneos, matar es muy fácil, pero morir no lo es, porque tenemos las herramientas para matar sin combatir. Un combate involucra dos partes que luchan entre sí, pero en este caso, aunque haya dos partes, solo una emprende la lucha, y lo hace tan rápido que no da el tiempo suficiente como para poder recibir una respuesta por la otra parte. El combate termina antes de que siquiera pudiera empezar. La presencia de los escondites pronuncia enormemente este problema, y en gran parte es porque este sistema se siente incompleto. Estos funcionan como una forma para que el jugador reaccione a la presencia de otras personas, pero estas no pueden reaccionar a los escondites. Técnicamente lo hacen si es que nos ven al escondernos en uno. Sin embargo, es la única circunstancia donde parece que las personas son conscientes de la existencia de estos. Cuando estamos en medio de una persecución, pueden decirnos que nos descubrieron o que saben que estamos en un lugar en concreto, actuando como una forma de asustar al jugador para que salga y quede al descubierto. Es un buen detalle, pero no constituye una contramedida, porque funciona a través del engaño y no a partir de una posibilidad real, y una vez el jugador se da cuenta de ello, es consciente de la falta de riesgos. La carencia enorme de este sistema es la imposibilidad de que estas personas puedan revisar los escondites. Tiene sentido que no lo hagan cuando no saben de nuestra presencia, pero una vez que nos advierten, deberían ser capaces de revisar estos lugares. La falta de reacción a efectos prácticos hace posible una de las formas de comportamiento más dañinas en el juego, que el jugador pueda manipular a las personas para que se acerquen a los escondites y propiciarles una muerte rápida. Primero que nada, esto inhabilita el único factor interesante de los golpes críticos, el hecho de encontrar una oportunidad, ya que en el preciso momento en el que el jugador entiende que puede hacer esto, es capaz de crear sus propias oportunidades de forma artificial. Encontrar, en este caso, significa una especie de recompensa hacia el jugador por el hecho de esperar pacientemente a encontrar un momento idóneo, pero que deja de ser necesario en el momento en el que puede crear esa oportunidad. Pasa a ser premiado por seguir una fórmula y no por reaccionar a lo que sucede. Esto también deshumaniza enormemente a las personas que se encuentran allí, ya que no son personas racionales que pueden reaccionar de formas distintas, sino que se convierten en cosas, que siguen reglas específicas y por lo tanto son predecibles, se puede sacar ventaja de ellos. En parte, esto es culpa del jugador, ya que es quien fuerza las situaciones y destruye la intención del juego, pero considero que la mayor responsabilidad recae siempre en los desarrolladores. Para hacer un símil rápido y que se entienda por dónde voy, no culpo al niño por fumar un cigarrillo, sino que considero que es culpa de los padres
por dejarles los cigarrillos a su alcance y enseñarle a usar un encendedor. Es su responsabilidad evitar que se generen estas situaciones. Entonces, a nivel teórico, ¿cómo podríamos evitar esta situación? Primero que nada, el uso de la nicotina en los cigarrillos debería ser ilegal, porque es bastante perverso el hecho de propiciar adicciones en las personas para luego lucrarse a su costa. Segundo, hay que hacer cambios importantes en los escondites. Voy a presentar dos opciones a considerar. Una sería eliminar la presencia de los escondites. Es una medida drástica, pero viendo cómo funcionan actualmente, su inclusión presenta más problemas que beneficios. La otra opción es añadir y modificar las interacciones actuales de los escondites. Para empezar, es absolutamente innegociable la eliminación de los asesinatos instantáneos. Los escondites tienen que mantener su función pasiva, es decir, esconderse, evitar mostrarse a los demás. Lo que sí se puede hacer es cambiar la intencionalidad de los ataques en los escondites. Para esto, es necesario hacer que las personas puedan revisarlos cuando sospechan de nuestra presencia, ya sea porque nos vieron o nos escucharon, pudiendo golpearnos de forma gratuita en caso de que nos sorprendan. Entonces, atacar en los escondites puede funcionar como una forma de evitar que nos ataquen cuando estemos ocultos. Para esto, es necesario que nuestro ataque sea en realidad una especie de forcejeo, donde ninguna de las partes sale herida. Porque si se garantizara el daño por parte del jugador, se seguiría pudiendo generar la oportunidad de sacar ventaja mediante el aprovechamiento de la inteligencia artificial de las personas. Al hacer que no se pueda sacar beneficio de ello, el jugador es desincentivado a realizar estas malas prácticas. Si llama la atención de las personas, van a encontrarlo en el escondite, perdiendo la oportunidad de hacerles un golpe crítico al atacarles por la espalda, cosa que sí podría hacer al pasar desapercibido. Para ilustrar cómo pienso el funcionamiento del forcejeo en términos prácticos, sería algo parecido al funcionamiento de los casilleros en Dead by Daylight, donde los supervivientes pueden aturdir al asesino si es que escapan justo antes de que éste abra las puertas, pero si se quedan escondidos y éste decide revisar el casillero, el superviviente es penalizado. Sé que los desarrolladores de videojuegos están hartos de las personas que les dicen cómo deberían hacer sus juegos, y me disculpo por ello. La intención de explicar estas ideas es demostrar que existen soluciones posibles a los problemas que identifico como tales, y en parte también que de alguna manera quede claro que es algo a lo que le puse bastante atención. Pensar las posibles soluciones no solo consiste en solventar un elemento concreto, sino que es necesario tener en cuenta lo que hay alrededor, para no romper lo que ya funciona. La idea de este sistema que planteo es desincentivar el juego agresivo por parte del jugador, forzando a que si quiere combatir, lo haga asumiendo riesgos. Y que si bien se pueda manipular la inteligencia artificial para que vaya a determinados lugares, esto no pueda ser aprovechado de forma sencilla con los escondites, para que no tenga sentido hacerlo. Teniendo esto en cuenta, creo que el sistema de combate puede cumplir con su intención inicial si se hacen los cambios pertinentes, pero todavía hay algunos pequeños problemas que quiero abordar para cubrir este sistema en su totalidad. Prometo que voy a ser breve. Cuando las personas nos persiguen y deciden subir las escaleras de mano para alcanzarnos, no pueden atacar y son vulnerables a nuestros ataques, por lo que siguen siendo una forma más de aprovecharse de la inteligencia artificial de las personas y en algunos casos esta situación roza el absurdo. Tenemos la opción de elegir qué modo de combate seleccionar, si utilizar un modo híbrido con las armas de fuego y el arma cuerpo a cuerpo o solo utilizar esta última. Esto es una forma de permitirle al jugador que decida cómo encarar un combate, y dadas las implicancias de cada una, es importante que tenga esas opciones. El problema es que a veces el modo híbrido prioriza los ataques cuerpo a cuerpo cuando se están en una distancia cercana, dificultando el uso de las armas de fuego en esas ocasiones. El icono cambia a último momento y entorpece la interacción del combate, pudiendo causar consecuencias indeseadas. Dicho esto, creo que ya he explicado lo suficiente cuáles son las problemáticas en relación al sistema de combate, y espero haber podido dejar en claro por qué considero que el estado actual del mismo no llega a contribuir a la experiencia de forma deseada, pero lo voy a resumir de todos modos. El mal funcionamiento del combate hace que el jugador pueda explotar esas fallas a su beneficio, obteniendo acceso a recursos que normalmente involucrarían un riesgo bastante alto para conseguir.
rompiendo el balance general del juego y teniendo repercusiones en todos los sistemas de forma colateral. Además de que el funcionamiento actual de las reacciones que tienen las personas pronuncian aún más estos problemas, y en cierto punto, el jugador tiende a deshumanizarlas por lo mucho que se pueden manipular a nivel mecánico. Más allá de eso, es importante entender que su impacto negativo sucede una vez que el jugador conoce cómo funcionan los sistemas que componen al juego. Cuando éste no sabe cómo es disparar un arma o qué tan efectivos son los escondites, tiende a tener un estilo de juego cauteloso y que resulta efectivo cuando respeta los peligros. La actividad principal de la noche es la recolección, y el combate es la barrera principal que complejiza la acción de obtener los recursos. Sin esta, la interacción sería demasiado simple como para sostenerse durante toda la extensión del juego. El sistema de inventario limitado, junto con la variedad de opciones y equipamiento, resultan en una maravilla de la que pude hablar poco, ya que no tiene aspectos criticables en mi opinión. La naturaleza de la crítica me demanda destinarle más tiempo a los aspectos negativos, ya que tengo que explicar de manera acertada por qué los considero como tales, causando que me extienda bastante en ellos. Normalmente, cuando algo funciona bien, nuestro cerebro tiende a ignorarlo porque lo aceptamos sin pensarlo dos veces, y en mi caso, sin mencionarlo lo suficiente. Los iconos de los recursos hacen un gran trabajo a la hora de representar que todos los objetos tienen el mismo valor. Un plato de comida es igual a una joya, porque el contexto de la guerra les provee a estos de su relación económica, y su valor depende de qué tanto nos sirva a nosotros para sobrevivir. Su diseño estético complementa esta idea con creces. Por su parte, agradezco la naturaleza simple del sigilo. Creo que las limitadas opciones del jugador propician un acercamiento al realismo que me parece adecuado, teniendo 3 formas de interactuar en el sistema: decidir a qué velocidad moverse y qué tanto ruido hacer en el proceso, observar a través de los cerrojos para confirmar visualmente la presencia de otras personas en la otra habitación, y usar los escondites. Esta última requiere una modificación para su uso efectivo, y es lo único que afecta a la funcionalidad de este sistema, justamente por su estrecha relación con el combate. Quiero volver a destacar la efectividad de los combates frontales, ya que son lo que hace interesante al sistema. La noche en This War of Mine es tensa y tiene mucho para ofrecer. Todavía no vimos el contexto de las zonas, que es, en mi opinión, lo mejor del juego con amplia diferencia. La extendida explicación sobre el combate en esta sección se debe a que es un elemento muy importante, y que por desgracia anula la efectividad del resto de sistemas pertenecientes a la noche. Hay un buen núcleo encerrado en esta capa de problemas, y no quiero desmerecer lo que ya está hecho, porque sin dudas tiene mucho potencial. A continuación, vamos a ver el rol de los supervivientes en el juego, y cómo los indicadores de bienestar obligan al jugador a vivir con las consecuencias de lo que hace. Como podrán asumir, tengo mis críticas, pero estos elementos siguen siendo bastante interesantes y merecedores de ser estudiados, por lo que vayamos directamente a ver el funcionamiento de los supervivientes. For the last, I would like to show you how some initial guidelines affected some design rules, because I think it's also interesting that usually when we try to define a subject, we are writing a sequence of words or short sentences, and then those things translate into game design. And for example, when we define that this will be a game about civilians, we were thinking, okay, it will be a game about people like us, normal people. And what that mean in terms of game design? We actually had no level ups. Personas como nosotros. Esta es la frase que definió el desarrollo de los supervivientes en This War of Mine, y ciertamente es un enfoque apropiado para un juego de este estilo. Si se busca que empaticemos con la situación de los personajes, qué mejor que vernos reflejados en ellos. En una primera instancia, es una idea bastante ambiciosa. El intento de representar a los personajes como reflejos directos de la realidad siempre conlleva una cláusula indirecta, donde se estipula que el resultado final nunca va a alcanzar o superar a aquello que busca imitar.
Y esto no está ligado únicamente a los personajes, sino que se extiende a cualquier apartado de una obra ficcional, que por su propia naturaleza nunca va a sobrevivir al escrutinio al que se somete cuando se lo compara con la realidad. Definir significa poner límites. Al decir algo, omitimos otra infinidad de palabras que podríamos utilizar, y el espacio de una obra artística es finito, no se extiende hasta la eternidad. Solo hay una limitada cantidad de elementos existentes que se pueden introducir en ella, unas pocas características que atribuirle a los personajes. Esto es clave para entender que el realismo es un ideal técnicamente imposible de lograr. Solo se puede representar un fragmento de lo real, pero nunca vamos a percibirla en su totalidad. No somos capaces de ver más allá del marco de una foto. Una película contiene una cantidad específica de planos, y por su parte, los videojuegos tienen interacciones limitadas. Aquí es apropiado introducir el término de verosimilitud, que se utiliza para definir a una creación artificial cuando aparenta ser algo verdadero. La palabra importante es aparenta, porque no imita la realidad, sino que construye la suya propia y logra tener sentido en la lógica interna de ese mundo creado. Las obras de ciencia ficción, por lo general, son verosímiles, porque a pesar de presentar elementos tecnológicamente imposibles, estos no obstruyen la credibilidad de ese mundo. Están integrados de manera que aparentan funcionar de verdad. Para esto, se utiliza una técnica de uso obligatorio en la gran mayoría de obras ficcionales, la sugerencia. En vez de explicar algo para justificar su funcionamiento, muchas veces es más efectivo dar una vaga sugerencia de por qué funciona en la manera en que lo hace y destinar la atención al detalle en elementos más importantes. ¿Por qué Superman puede volar? Porque es un extraterrestre, y pasamos a otra cosa. Nunca se va a poner en tela de juicio el por qué. Sus obras no tratan del misterio de por qué vuela, sino que se utiliza sus poderes como un elemento más de ese mundo ficcional. En vez de explicar, en muchos casos es mejor sugerir, para que esa artificialidad no salga a la luz, y en consecuencia evitar que nos resulte poco creíble lo que nos están mostrando. Teniendo esto en cuenta, podemos entender que la frase "personas como nosotros" no es una meta, es un ideal. 11-Bit Studios crea sistemas alrededor de estos personajes para que su comportamiento se acerque a lo real, que den la sensación de ser personas, aunque no lo sean. Los sistemas alrededor de las personas tienen el objetivo de que aparenten funcionar como tales. A partir de su comportamiento, se sugiere que hay una persona más compleja, y es lo suficientemente verosímil para funcionar en el contexto de This War of Mine. Para esto, buscaron la forma de que podamos diferenciarlos entre sí. Los personajes reaccionan de formas distintas a los acontecimientos, dependiendo de su personalidad. Hay algunos que son más empáticos, y sus emociones suelen ser más volátiles, siendo más susceptibles a entristecerse por los hechos trágicos, mientras que otros son individualistas. Para ellos, el fin justifica los medios, y el fin es sobrevivir. No se permiten preocuparse por otras personas, y en cierto punto rozan la insensibilidad. Estos contrastes son interesantes porque presentan diferentes perspectivas sobre los mismos hechos, haciendo que lo que comenten no sea un mensaje directo de lo que opinan los desarrolladores, sino que es una visión trastocada por los sesgos de la persona que lo dice, y toman diferentes grados de responsabilidad por las acciones que vos mismo le mandaste hacer. Los propios personajes son los que te juzgan o te avalan en función de tus decisiones. También, los supervivientes pueden destacarse por su habilidad, teniendo una ventaja en algún aspecto concreto del juego, normalmente relacionada con su pasado y justificada por el trabajo o las experiencias vividas. Algunos de estos ejemplos son correr más rápido, gastar menos recursos en la cocina o que las acciones realicen menos ruido. Todas estas son de carácter positivo, significando que con el uso de esa persona se facilita la realización de una tarea en concreto. Sin embargo, hay algunas que, a pesar de representar una cualidad destacable en la sociedad, no son una ventaja que se puede trasladar a la supervivencia. Por ejemplo, ser bueno en matemáticas, saber cuidar a los niños o ser una abogada talentosa. Con esto, se busca marcar una diferencia entre los supervivientes útiles y aquellos que en esencia tienen menos posibilidades de supervivencia.
Este es uno de los ejes principales donde 11-Bit Studios busca remarcar la idea de personas como nosotros, donde las vivencias de las personas no las preparan para sobrevivir a la guerra, porque realmente nada lo hace. Y aquí es donde yace mi primer punto de crítica en relación a los supervivientes, porque a pesar de que esta idea en un principio tiene sentido, la realidad es que en términos jugables no se siente como tal. Todos los supervivientes saben construir elementos como fogones, reparar armas, crear un sistema de alarma y muchos otros mecanismos. Es como si casualmente hubieran estudiado un manual de supervivencia poco antes de la guerra. El juego está preparado para que se pueda superar con estos personajes, entre comillas, inútiles, porque todas las tareas básicas son igualmente realizables. Las habilidades no presentan nuevas opciones, sino que pueden hacer lo mismo que los demás, pero de forma más eficiente. Por esto mismo, los personajes inútiles se sienten como personas capacitadas para la supervivencia, y los útiles se sienten como personas altamente capacitadas para la supervivencia. Esta gente no se siente como el resto, porque son capaces de desenvolverse bastante mejor de lo que haría cualquiera de nosotros en una situación así. Es difícil sugerir en este caso un sistema de aprendizaje o que elementos específicos estén limitados a algunos supervivientes, porque no solo sería cambiar drásticamente elementos fundamentales del juego, sino que ciertamente no creo que se pueda resolver del todo esta problemática en cuestión. Siento que el aspecto de personas está logrado con el uso de la personalidad y la presencia de un pasado que influye en las habilidades actuales. Son discernibles entre sí y se genera una identidad lo suficientemente densa para el tipo de juego que es This War of Mine, pero no llegan a ser como nosotros, principalmente por la selección demográfica de estas personas. La gran mayoría son adultos y con buena aptitud física, y solo 2 de los 13 personajes del juego base se desvían de esta regla. Una mujer en etapa tardía de embarazo y que por lo tanto no puede salir del refugio o moverse fácilmente, y un hombre adulto con una leve herida en su pierna, que casualmente es uno de los personajes más fuertes del juego y con una capacidad de inventario descomunal, por lo que en términos de percepción general, el único personaje con un verdadero aspecto negativo es la mujer embarazada. El resto entran en esta categorización de personas completamente sanas y aptas para la supervivencia. De esta manera, los supervivientes solo son distinguibles entre sí a partir de sus aspectos positivos, por lo menos en lo que refiere a lo jugable. Y si bien es natural querer ser reconocidos por nuestras virtudes, lo cierto es que lo que nos define de verdad son nuestros defectos. No son personas como nosotros, porque sus problemas no se ven reflejados más allá del pasado de los mismos. A ninguno se le concede un aspecto negativo que realmente destaque a la persona. No todos tenemos la misma complexión física. Algunos necesitan de medicamentos para mantenerse sanos. ¿Qué pasa con las discapacidades? ¿Esta gente no sobrevive a la guerra también? Por supuesto que hay un lugar para la gente completamente sana, pero es que las proporciones actuales me parecen descaradas. Esto que digo no va solo por el lado de buscar una representación más diversa, porque ciertamente las historias de los supervivientes cubren un amplio abanico de casos interesantes y que apelan a muchas realidades. Pero es que las personas como nosotros tienen necesidades únicas, problemas únicos y limitaciones únicas, y estas se pueden trasladar a aspectos jugables que sirvan para que cada persona se sienta única a la manera de jugar y empatizar mejor con ellas. Algo de esto se intenta hacer con las adicciones a los cigarrillos y al café, pero siento que no llega a constituir un aspecto negativo que tenga un impacto real. No se representa el síndrome de abstinencia, sino que se utiliza la adicción como una variable menor que afecta el ánimo de los supervivientes con estas características. Si se cumple con la dosis diaria, es más feliz, pero si no se cumple, solo se pone un poco más triste. Realmente pienso que es una oportunidad desperdiciada para poder balancear a los supervivientes y presentarles necesidades únicas que atender, porque en su estado actual no se presentan como necesidades, sino como lujos. Desearía que hubieran incrementado el castigo por abstenerse de las adicciones, en parte para reflejar las problemáticas reales, pero aquí volvemos al dilema que planteo en la sección del día. Añadir adversidades y aumentar la dificultad del juego
puede reducir la capacidad del mismo para atraer a nuevos jugadores, y mi experiencia como jugador respalda esta idea. Por ejemplo, Don't Starve es un juego que me interesa mucho, y sé que tiene una densidad que me resultaría atractiva, pero la dificultad del mismo me echa hacia atrás y me desmotiva a jugarlo. Me encantaría poder dedicarle horas a mejorar y poder experimentar con ese mundo tan interesante, aunque a la hora de la verdad prefiero jugar a otra cosa. This War of Mine no tenía garantizado el éxito en ventas, por lo que entiendo que se haya apostado de forma segura dentro de lo posible, porque la premisa del juego ya es bastante rompedora. Por otro lado, el problema de que los supervivientes tengan limitaciones o aspectos negativos es que si no se implementa de manera adecuada, puede tener el efecto contrario al que se busca. El objetivo principal es que el jugador empatice con estas personas, y el hecho de que reflejen una desventaja en la jugabilidad propicia que se los visualice como un obstáculo. Los mismos supervivientes a los que el jugador intenta salvar presentan problemáticas que le dificultan alcanzar ese fin, dejan de colaborar en conjunto y la distancia entre jugador y personaje se acrecienta. Por lo que volvemos al punto de partida, son personas, pero no como nosotros, porque son aptos para la supervivencia y sus problemas son tan sutiles que no se reflejan en el apartado jugable. Dicho esto, sí considero que las virtudes de los supervivientes presentan una función favorable a la experiencia de juego, ya que las especializaciones que tienen estos personajes jugables sí contribuyen a la sensación de grupo. La mejor manera de ejemplificar esto es a partir del primer grupo con el que la mayoría va a experimentar This War of Mine. Bruno, Pable y Katia son tres supervivientes que pueden considerarse dentro del promedio, y son sus ligeras diferencias entre ellos lo que hacen que el jugador les asigne un rol concreto que cumplir. El ciclo jugable de This War of Mine se divide en dos mitades igualmente importantes. Bruno es un personaje con 10 huecos de inventario, algo inferior al resto de sus compañeros, y su habilidad, el poder cocinar alimentos gastando menos recursos, supone una ventaja que solo es aprovechable durante el día, haciendo que lo más sensato sea dejarlo en el refugio y que Pable o Katia se encarguen de la recolección. Esto es algo que el jugador aprende por su cuenta, ya que es incentivado a aprovechar de forma eficiente todas las herramientas que tiene a su alcance. Para el apartado de la noche, Pable o Katia se destacan de manera similar. Ambos tienen 12 huecos de inventario, y sus capacidades de combate no presentan diferencias notables. Existen, pero son sutiles, hasta el punto de ser irrelevantes para el ojo del jugador. La habilidad de Katia la hace una buena opción tanto dentro como fuera del refugio, ya que obtiene mejores tratos a la hora de intercambiar, y la habilidad de Pable le permite moverse más rápido que el resto, haciendo que sea más fácil escapar de una situación peligrosa. Uno de los supervivientes siempre se queda para trabajar en el refugio, y otro se destina para la noche. La tercera persona en cuestión, en este caso Katia, sirve como un refuerzo donde puede vigilar para evitar los asaltos, salir a ayudar a los vecinos, contribuir de manera complementaria en el refugio o reemplazar a Pable en caso de que esté herido o enfermo. Cada personaje cumple un rol específico en este grupo, y es el jugador quien los asigna en función de sus preferencias. Se genera una dinámica medianamente estable, y hace que cada persona se sienta indispensable. El jugador se encariña con los supervivientes, y se potencia el impacto de la muerte de cualquiera de ellos. Cuando esto sucede, el grupo se desestabiliza, y el jugador tiene que adaptarse al panorama actual. La cantidad de peligros que hay en el juego propicia este tipo de situaciones, y no hay nada que evite que pase más de una vez. Sobra decir que esto me parece un acierto. Se logra una simpatía con los personajes, queremos que sobrevivan, y se nota mucho cuando no lo hacen. Paradójicamente, el juego se vuelve más fácil cuanto menos supervivientes tenga el grupo, porque los requerimientos para cumplir uno de los indicadores de bienestar se reducen. This War of Mine utiliza los alimentos como una necesidad inmediata que tiene que ser suplida constantemente. Cada superviviente tiene que comer un promedio de una vez cada 1 o 2 días para mantenerse en un estado normal, y la cantidad de estos en las zonas siempre es la misma. La distribución de los alimentos está pensada para sostener a un grupo de 4, que es el máximo que se puede tener.
Esto hace que la muerte de alguno de los supervivientes reduzca la presión que ejerce el sistema de hambre, aliviando uno de los puntos más exigentes del juego. Por supuesto que también tiene menos flexibilidad a la hora de suplir estos roles, teniendo que priorizar lo que crea más conveniente. Pero creo que en términos prácticos, estos elementos se cancelan entre sí. Las desventajas de la desestabilización del grupo son opacadas por un beneficio inmediato, y puede que incluso la muerte de un superviviente suponga una ventaja en el largo plazo. Esto es, por supuesto, un pensamiento horrible, pero es bastante interesante como dinámica. El juego trabaja constantemente sobre la escasez de los materiales y la necesidad de decidir entre sobrevivir o hacer lo correcto. En un grupo de 4 supervivientes, los requerimientos de hambre están al máximo. Es probable que se necesite racionar la comida, e incluso, si se consigue tener una reserva importante, esta solo dura unos pocos días. Y como ejemplifiqué antes con el primer grupo, con 3 supervivientes, todos los roles necesarios ya están cubiertos. Entonces, hay una persona que queda a la deriva y no aporta nada sustancial, se siente como una carga. Esta persona que sobra empieza a ser el lugar donde el jugador proyecta los problemas que atraviesa. Este leve pensamiento de, si no tuviera que cuidar de esta persona, todo sería más fácil, deja de ser tan leve. El lóbulo frontal de tu cerebro empieza a acrecentar este pensamiento, hasta el punto de que se racionaliza como un hecho. Esto en particular es más efectivo cuando esta persona no está desde el inicio en el grupo. Cuando este no está completo, hay una posibilidad de que aparezca un nuevo superviviente en la puerta, y el jugador puede decidir si permitirle ingresar al grupo o dejarlo a su suerte. Por un lado, esto perjudica bastante la efectividad de la muerte, ya que gracias a esto, las personas pueden ser reemplazadas. Las consecuencias de fallar dejan de ser del todo permanentes, y por lo tanto, la vida de los supervivientes se devalúa. Pero no puedo negar que es interesante la decisión de aceptar a alguien en el grupo. El jugador valora las ventajas y desventajas de su integración, y la empatía hace que lo queramos aceptar. No tiene a dónde ir, está solo, debemos ayudarlo. Si esta persona se convierte en la carga, entonces la decisión se resignifica. Ese pensamiento de que sobra acarrea consigo el arrepentimiento de aceptarlo previamente. Tomaste la decisión de que se suma al grupo, siempre pudiste negarte, pero ahora es tu responsabilidad. This War of Mine es un juego donde los ideales siempre son puestos en tela de juicio. No podés sobrevivir a una guerra apelando a la moralidad, o al menos las posibilidades van a estar en tu contra en caso de hacerlo. Es sutil, pero el juego propicia entrar en esa mentalidad supervivencialista. Vas a cuestionarte tus propios ideales, vas a arrepentirte de tus decisiones, vas a justificarte de alguna manera y vas a reflexionar sobre tus actos. No importa qué tantos problemas pueda marcar a lo largo de este video, la efectividad de esto es digno de admiración. Solo unos pocos juegos son capaces de que las decisiones impacten al jugador de manera directa. Ahora mismo solo me viene a la mente Papers, Please, que es una de las principales inspiraciones de This War of Mine. Tal vez Undertale se puede considerar como tal, pero puede que sea algo rebuscado. De igual manera, esto está logrado por las mecánicas del propio juego, que plantean necesidades asfixiantes, y el cumplimiento de estas ponen al jugador en una situación límite. Los indicadores de bienestar son la clave para que esto funcione. Hay múltiples elementos que tener en cuenta, aunque en la práctica es lo suficientemente intuitivo como para entenderse fácilmente. Cada uno de estos indicadores funciona de manera bidimensional. Para la visualización de esto, podemos verlo como una barra de estado. Si los requerimientos se cumplen, entonces el superviviente va a estar normal, pero si se descuida alguno de estos indicadores, entonces va a pasar por todos los estados negativos hasta llegar al límite, el cual suele causar la muerte. Todos los estados negativos tienen sus efectos en el superviviente, como una reducción en la velocidad de movimiento, la insurrección al control del jugador o el deterioro de otros indicadores de bienestar. Para esto es mejor separarlos en categorías. El hambre y el descanso son indicadores constantes que deben atenderse diariamente para la normalización del sujeto.
Las heridas y enfermedades, por su parte, son indicadores situacionales, que son afectados en condiciones concretas, como los asaltos o el frío. Pero también, el descuido en los indicadores constantes tienen una posibilidad de deteriorar a los indicadores situacionales. Y por encima de todos está el del ánimo, que tiene en cuenta el estado de todos los otros indicadores, funcionando como un medidor general. Esto ejerce una fuerte presión sobre el jugador. Ya de por sí, el descuido extremo en alguno de los indicadores puede causar la muerte del superviviente, pero también tiene que estar atento a todos por igual, y un error a la hora de conseguir los recursos puede significar en múltiples urgencias que atender en simultáneo. De normal, no es un problema mantener la estabilidad, ya que realmente solo hay que tener en cuenta los indicadores constantes, pero a medida que avanza el juego, se hace más difícil, los recursos empiezan a escasear, los riesgos se vuelven más grandes, y una vez se deterioran algunos de los indicadores situacionales, empieza la crisis. Esta también es una de las grandes razones por la que un jugador experimentado siente que el juego se vuelve demasiado fácil. No es solo por los problemas en la obtención de recursos que vengo mencionando a lo largo del video, sino que el conocimiento de los sistemas hace que sea menos probable que el jugador falle, y al no fallar, no hay crisis que superar. Es por esto también que si el jugador sabe lo que hace, le puede resultar más fácil sobrevivir con un solo superviviente, ya que solo tiene que estar atento a los requerimientos constantes, y como vimos, la dificultad para conseguir comida depende bastante de cuántas personas haya en el grupo. Al estar solo, tiene que salir menos veces a la noche, y con conseguir alimentos en una zona, puede obtener reservas para varios días, no necesitando arriesgarse a salir hasta que se quede sin comida. Todo depende de ese único superviviente. Si sale del refugio a recolectar, pueden robarle sus pertenencias fácilmente, y si muere, termina la partida. Solo hace falta un fallo para perder. Hablemos de la depresión. Bajo ningún concepto soy alguien formado en la materia. Todo lo que voy a decir constituye mis creencias personales sobre el tema, y no representa una verdad constatada por profesionales. De igual manera, soy responsable de lo que expreso, y por lo tanto voy a tratar el tema de forma respetuosa, pero no estoy exento de presentar una visión sesgada que no se acerca a la realidad de muchas personas. Digo esto porque me gusta el sistema de ánimo que plantea This War of Mine, y me parece efectivo para gran parte del juego, pero la forma en que se representan ciertos elementos me hacen cuestionar el estado actual del mismo. Principalmente, el uso de la depresión como un estado pasajero, del que se puede entrar y salir fácilmente. En parte, mi descontento está por el uso de la palabra. Puede que si en vez de depresión, el juego utilizara la denominación muy triste, tal vez no me enfocaría tanto en esta cuestión, pero no es el caso. A mi manera de entenderlo, la depresión es una condición seria, que toma tiempo para sanar. Desconozco los detalles específicos, pero incluso hay veces que el propio cerebro es incapaz de producir los químicos necesarios que provocan la satisfacción, y las personas necesitan de medicación para complementar esta carencia. Otras veces, la depresión es producto de las propias vivencias de las personas, ya sean hechos traumáticos o un descontento prolongado de cómo se está desarrollando su vida. Y estos últimos son los que This War of Mine tiene en cuenta para el desarrollo del sistema de ánimo. El manejo de los otros indicadores de bienestar pueden considerarse como elementos pertenecientes a la estabilidad de vida. Y por supuesto que el término estabilidad tiene distintos significados dependiendo del contexto. Aquí puede entrar en juego lo que se conoce como la pirámide de Maslow, donde básicamente se establece que las personas tienen que cumplir las necesidades más básicas para empezar a preocuparse por las de mayor jerarquía. Las preocupaciones de una persona de clase media que vive en una sociedad democrática no son las mismas que alguien en medio de una guerra civil. Ambas personas pueden ser propensas a sufrir la depresión, pero los motivos son distintos, aunque ambos casos deben ser tomados con seriedad. El uso de los indicadores de bienestar en This War of Mine corresponden a la primera y segunda categoría de la pirámide, que son las necesidades fisiológicas y de seguridad. Como sistema, logra trasladar este funcionamiento a elementos jugables, simplificándolo lo suficiente
como para ser efectivo, a la vez que resulta verosímil. Otro de los puntos claves del ideal, personas como nosotros, es que los supervivientes sean capaces de sufrir traumas, pudiendo distinguirse a partir de dos causas directas: la preocupación por el bienestar general del grupo y la culpa que siente a partir de las acciones realizadas. Qué tanta incidencia tienen ambas causas depende de la personalidad del superviviente. Aquellos con un carácter más empático suelen afectarse por el estado de sus compañeros, a la vez que toman conciencia de sus actos. Los supervivencialistas, si bien sufren, lo hacen en un grado menor que el resto, y se preocupan mucho más cuando ellos son los afectados. El sistema de ánimo en general es bastante interesante, por la gran cantidad de elementos que afectan al mismo. No son solo las acciones que emprende el propio superviviente lo que le pueden afectar, sino que puede sentir responsabilidad por los actos que comete el resto del grupo. En la sección de la noche, vimos que el combate es una forma de limitar la obtención de recursos en las zonas hostiles. Por su parte, el sistema de ánimo se encarga de hacer lo mismo, pero para las zonas civiles. Algunos de los alijos en estos lugares son considerados como propiedad privada, y muchas veces robar los objetos de allí causa que el superviviente sienta culpa. Hay excepciones, como el burdel, donde no hay una problemática moral en robarle a matones y proxenetas, por lo que en un principio los efectos de estos alijos son contextualmente coherentes. Pero hay ciertas inconsistencias en la selección de estos alijos privados. En varias zonas civiles, tomar las pertenencias de la gente que reside allí se considera robar, pero en otras familias no hay ningún alijo de propiedad privada, haciendo que robarles no cause culpa, sino que todo lo contrario, parece causar satisfacción. Y esto sucede incluso en zonas donde ya hay alijos de propiedad privada. En la escuela bombardeada, donde se refugian bastantes personas, está mal visto robarles las reservas de comida, pero si roba un alijo secreto donde hay comida, el juego no nos penaliza de ninguna forma, por más que le estemos robando a refugiados. Esto puede sentirse como que estoy siendo muy quisquilloso, pero es que realmente me resulta extraño, sobre todo en un juego donde su objetivo principal es concientizar sobre estas cuestiones. Que robarles a algunos civiles cause culpa y a otros no, cuando no hay una razón que justifique la distinción, me resulta bastante arbitrario, y ciertamente no es algo que parezca ser difícil de resolver. Es casi como si hubieran dejado la distribución de alijos privados para lo último y se olvidaron de hacerlo al introducir algunas de las zonas al juego. En esencia, me atrae la idea de que obtener recursos cause una penalización que afecta a los supervivientes, y es por eso mismo que me apena ver que la implementación parece a medias. Por algún motivo que no logro entender, los alijos privados necesitan de que haya civiles en las zonas, para que estos puedan ser catalogados como tales. Se podría argumentar que es necesario que haya una persona a la que pertenezca este alijo, pero en términos prácticos no tiene sentido. Las zonas civiles siempre van a tener personas allí, y la única forma de que dejen de estar es que el jugador los asesine. Pero cuando esto sucede, los alijos de propiedad privada dejan de funcionar como tales, y pasan a ser alijos comunes. Lo único que podría justificar esto es que como esa gente ya está muerta, esos objetos no son de nadie, pero de nuevo, no tiene sentido. Espero estar equivocándome con esto y que haya algún detalle importante que me esté perdiendo, porque en caso de no ser así, este es el error más grave del sistema. Si la única forma de que estos alijos de propiedad privada dejen de funcionar así es que el jugador asesine a los civiles de una zona, entonces lo más lógico es que la recolección de esos objetos genere culpa en el superviviente, justamente porque para obtenerlos se tuvo que derramar sangre. Ya de por sí, los asesinatos a inocentes generan culpa, pero que la recolección posterior no lo haga es tremendamente extraño. La culpa es un medio que This War of Mine utiliza para reflejar las consecuencias de las acciones realizadas. Los supervivientes son los que cargan con el peso de las decisiones del jugador, y muchas veces es la única manera que tiene el juego para demostrarnos lo que significan nuestros actos. Muchas de las zonas no sufren cambios, incluso si les robamos todas las reservas de comida, y nadie va a llegar a la puerta de nuestro refugio para recriminarnos lo que hacemos por la noche. Aquello que conecta las dos grandes secciones del juego
son los recursos disponibles y los supervivientes. Estos últimos son prácticamente el único apartado donde se refleja de manera directa nuestro paso por el juego. Todo funciona a través del sistema de ánimo. Cuando digo que me molesta que en el juego la depresión sea un estado pasajero del que es fácil salir, no solo me refiero al peso que tiene la terminología, sino que también critico lo poco contundente que puede resultar las consecuencias en estos casos. El sistema de ánimo, al igual que el resto de los indicadores de bienestar, funciona a partir de un sistema de puntaje. Esto hace que en mayor o menor medida los diferentes sucesos afecten a la moral del superviviente. Y lo que más me inquieta es que hay cosas que no son equiparables, pero por la naturaleza del sistema virtualmente significan lo mismo. Matar gente inocente y comer un plato de comida son variables que afectan al sistema de ánimo. Por supuesto que los valores de cada uno cambian en función del contexto, pero en esencia, el funcionamiento actual hace que los actos terribles puedan tener menos incidencia si se satisfacen las necesidades básicas. Hay acciones que, en mi opinión, requieren de consecuencias permanentes, es decir, que resten puntos en el sistema de ánimo, pero que no sean recuperables de ninguna forma. El juego presenta varias oportunidades para tratar a los supervivientes en estados depresivos. Ambos provocan características negativas importantes, sobre todo el estar abatido, que directamente le quita el control del superviviente al jugador y hace que necesite de otras personas para que lo alimenten y lo cuiden. El resto del grupo es capaz de hablar con ellos para intentar aliviar su estado emocional y hacer que vuelvan a la normalidad, y me parece un aspecto ciertamente destacable. El apoyo de otras personas muchas veces es fundamental para la superación de los momentos bajos de nuestras vidas, por lo que es importante que se vea reflejado en el juego también. Pero hay actos que simplemente ocupan un peso en la conciencia muy grande. Está bien que estos métodos sean efectivos para resolver cuestiones causadas por los otros indicadores de bienestar o por la pena hacia la precariedad del grupo. Sin embargo, sigo considerando que los hechos traumáticos deberían mantener su peso siendo inamovibles, tanto para mantener la importancia de las consecuencias como para hacer que los estados depresivos sean más estables, en pos de una representación más fidedigna. En caso de ser así, habría que decidir qué hechos deben ser permanentes y cuáles no. Robar puede justificarse como algo necesario para sobrevivir, y por lo tanto, la culpa puede desvanecerse con el tiempo. Lo mismo ocurre con algunas decisiones donde la culpa surge porque el superviviente no pudo hacer algo, ya sea por miedo o por preservar su vida. Pero definitivamente, los asesinatos a inocentes son algo que no debería ser fácil de olvidar. El juego intenta hacer una penalización permanente cuando el superviviente realiza bastantes actos inmorales, y en un principio el sistema es interesante, pero recae en uno de los problemas que ya marqué en el inicio de la sección, que los elementos negativos de los supervivientes muchas veces son demasiado sutiles como para que tomen una relevancia suficiente. A los ojos del jugador, si no se da cuenta de algo, esto no existe para él. Sucede, por ejemplo, en las diferencias de qué tan efectivos son los supervivientes en combate. Al ser algo que necesita de una comparación directa, solo son discernibles cuando el jugador lo investiga adrede, o cuando la destreza de un superviviente que utiliza es mucho mayor a la anterior. Esto, por ejemplo, no sucede con la personalidad de los supervivientes, ya que los comentarios que realizan permiten que podamos inferir qué tan empáticos son. Es una información que se obtiene sin que el jugador esté probando diferentes supervivientes, es decir, surge del juego casual. This War of Mine oculta el funcionamiento de alguno de sus sistemas, y en muchos casos me parece adecuado. Este no es un juego de estrategia estándar, donde las estadísticas lo son todo. Algunas de las diferencias entre supervivientes no se comunican directamente al jugador, porque las personas no son reducibles a estadísticas. Y si bien realmente lo son en términos prácticos para que puedan existir en el juego, el ocultamiento de cierta información ayuda a que el jugador sienta que son personas. Cuando éstas alcanzan un punto límite de inmoralidad, se convierten en insensibles. Los actos negativos dejan de causarle una culpa discernible al superviviente. Sigue sintiendo, pero a un grado mucho menor que el resto. Esto busca representar su desconexión con el mundo. Su comportamiento en el juego demuestra que no valoran la vida ajena,
y esta penalización se encarga de reflejarlo. En un principio puede parecer una ventaja, al fin y al cabo, las acciones inmorales dejan de tener consecuencias tan graves. En términos jugables es técnicamente cierto, pero creo que presenta un mensaje bastante potente, un reflejo directo de que los actos cometidos rozan lo inhumano, y se manifiesta la poca importancia que presta el jugador a la hora de considerar los dilemas morales. This War of Mine te permite cometer actos terribles, pero no mira para otro lado. Te critica a través de sus sistemas, invita a la reflexión. Por desgracia, esto es demasiado sutil para mi gusto, y como dije antes, si algo no es percibido por el jugador, esto no existe para él. La pérdida de sensibilidad en el sistema de ánimo no se explicita en ningún momento, por lo que realmente, para notar la diferencia, hay que seguir cometiendo atrocidades. Esto hace que para el jugador el sistema de ánimo parezca disfuncional, cuando en realidad es todo lo contrario. Por supuesto que esta situación es excepcional. Creo que nadie en su sano juicio jugaría de manera tan temeraria e insensible al juego. Yo mismo me sentí bastante incómodo cuando lo hice para poder examinar el sistema y tener material visual para el video. This War of Mine te pide que te involucres como si fueras vos quien está en medio de esta guerra, y que actúes considerando que del otro lado hay personas. Es una pérdida de tiempo jugarlo solo prestando atención a los recursos e ignorando todo lo demás. En la mayoría de supervivientes, la única forma de deducir que este sistema existe es a partir de los cambios que se producen en sus historias. Y esto es algo que solo es discernible cuando se juegan múltiples partidas con el mismo superviviente. Estas pueden presentar variaciones. De normal, las historias son tristes, pero se vuelven aún más trágicas en caso de alcanzar este límite. Si bien mantienen similitudes en términos de estructura y eventos mayores, hay algunas variaciones donde se potencian el lado negativo de sus vidas, ya sean ligeros cambios en los hechos sucedidos o que el superviviente tenga una perspectiva pesimista sobre los mismos. A mi manera de verlo, estas son adaptaciones necesarias para reflejar el motivo por el que la persona alcanza ese nivel de trastorno. Plantea un pasado que es coherente con el accionar del superviviente, y aplaudo el hecho de que esto esté presente en el juego. En mi experiencia jugando, estas variaciones en las historias eran lo único donde se manifestaba una consecuencia en relación a las atrocidades cometidas. Los cambios a la sensibilidad del superviviente eran tan sutiles que en más de 110 horas de juego no me di cuenta de ello, y recién lo descubrí cuando investigaba para escribir esta sección. Inicialmente, esta parte iba a ser una crítica a la falta de elementos que reflejen estos cambios de personalidad, por lo que me alegra saber que los desarrolladores tuvieran esta problemática en consideración. Personalmente, yo preferiría que se explicitara como un estado permanente, a lo mejor con un paréntesis al lado del estado actual, marcando su insensibilidad. Creo que con eso sería suficiente para mostrarle al jugador que de verdad hay un cambio, y que las consecuencias presentan efectos permanentes. Por supuesto que siempre está en juego el factor moral del propio jugador. No necesita la aprobación o rechazo por lo que realiza para que éste se dé cuenta de lo que está bien o está mal. No es necesario que This War of Mine tenga esta característica en su sistema moral, pero lo cierto es que es algo positivo que se tenga en cuenta. Se nota que hubo un trabajo bastante importante en lo que refiere a la construcción de estos personajes, y creo que el resultado final es mayoritariamente positivo. Viendo lo que se logró en este juego, 11-Bit Studios demostró poder hacer un buen sistema que emule el comportamiento humano, y siento que es un aspecto que debe ser bastante valorado, porque no es sencillo de conseguir, aún más considerando lo coherente que resulta cuando se integran junto a los demás sistemas del juego. A sabiendas de que tal vez se pudieron dar recortes importantes en lo que refiere a la caracterización de los supervivientes, me gustaría ofrecer una sugerencia a modo de ejercicio. Si recuerdan, en la sección del día dije que había dos formas de resolver la monotonía en el refugio, siendo una de ellas que el juego presente actividades a realizar en esos momentos donde no se está haciendo nada productivo. Y si bien esto no era una prioridad, quisiera expandir un poco esta idea. Actualmente, el pasado de los supervivientes se narra en una especie de formato testimonio.
y todo está concentrado en la pestaña de la biografía. En el caso hipotético de que se hiciera una reversión de This War of Mine, yo consideraría buscar la forma de integrar estos relatos para que se narren en forma de diálogo cuando los supervivientes están en esos tiempos muertos, donde no se realizan actividades en el refugio. Creo que de esta manera se añadiría algo de interés en la sección, a la vez que se potencia un elemento que no se trabaja demasiado, la construcción de un grupo. Es cierto que mencioné que se genera una dinámica grupal interesante con el uso de los roles, pero a lo que me estoy refiriendo ahora es sobre presentar elementos donde los supervivientes se relacionen entre sí, sin que haya de por medio una necesidad productiva. Lo más cerca de eso actualmente es en los momentos donde se consola a un superviviente triste o cuando ambos beben alcohol, y esto depende de que haya un ánimo bajo. El mismo formato donde se narran las historias es perfectamente trasladable a diálogos, que pueden ser contestados con preguntas predefinidas, que habiliten una charla medianamente verosímil. La biografía podría seguir funcionando como un espacio donde se recopilan los puntos importantes de estas conversaciones. De esta manera, se podría solventar medianamente la monotonía, a la vez que se le añade algo de densidad a las personas en el juego. De alguna manera, se introduce algo similar en The Little Ones, donde podés tener conversaciones extendidas con los niños, o en las historias, donde a veces los personajes pueden conversar casualmente sobre elementos no tan importantes. Pienso que es algo que merece la pena explorar, sobre todo cuando todas las relaciones personales son inferidas a partir de las historias. Todos los conocidos de los supervivientes están lejos de la guerra o no pueden acercarse a ellos por algún motivo, y las interacciones con los vecinos no cuentan, en mi opinión, por el carácter transaccional de estas. Se dan por un beneficio y no por una dinámica amistosa. La forma más sencilla de expandir este concepto es entonces en el fortalecimiento de la relación como grupo. Dicho esto, creo que ya cubrí todos los elementos esenciales de este apartado. Hay cuestiones que no detallé demasiado, como los cambios específicos de cada habilidad o algunas variaciones entre supervivientes, pero con lo expuesto hasta el momento podés hacerte una idea de cómo funcionan esencialmente y qué elementos considero que todavía se pueden refinar. Siento que lograron construir personas con las que podemos empatizar, y si bien no creo que sean como nosotros, la humanidad que se puede vislumbrar en ellos es suficiente como para ser efectivo. Lo siguiente es la sección de las zonas. Esta va a ser algo diferente a las demás en términos de estructura. Es una especie de recopilación de zonas clave, junto con breves argumentos de cómo contribuyen a la ambientación del juego, y es también donde detallo uno de los aspectos más interesantes de This War of Mine, las decisiones en la noche, donde los dilemas morales abundan y las respuestas siempre son difíciles, como es de esperar en una guerra. La ciudad de Pobren es un recuerdo de lo que fue. Es una ruina que representa lo que la sociedad era hace tan solo unos pocos años, variada y llena de vida, ahora solamente variada. Si queda algo de vida en ella, lo más probable es que no dure mucho. Monumentos destruidos, casas abandonadas, familias sufriendo y matones aprovechándose de los restos de una sociedad en decadencia. Cada lugar es único, una memoria de lo que fue y algo de lo que sacar provecho ahora. No necesariamente la gente que esté allí sea mala, pero uno nunca sabe. Es mejor no arriesgarse. Los momentos más memorables del juego se dan en la noche, y es también cuando el jugador tiene mayor libertad para desenvolverse. El mundo de This War of Mine es melancólico, deprimente y muchas veces hostil. El juego no tiene un tutorial, pero sí concede algunas facilidades para que se adecue a su entorno. En cada partida hay una zona que actúa como una introducción, y es el jugador quien decide ir allí, incentivado por el juego, ya que resulta la opción más viable al inicio. Aún así, el jugador puede omitir completamente ir a esa zona, es libre de elegir hacia dónde ir. Dentro de las 6 zonas introductorias que pueden tocar, solo 2 tienen personas en ellas, y estas sirven para añadir algo de contexto. En el resto, el jugador está solo,
Las viviendas están derruidas y las personas que las habitaban fueron obligadas a irse, dejando atrás muchas cosas de valor. A nivel de gameplay, esto significa que el jugador puede familiarizarse con el funcionamiento del juego, ya sean los controles, el sistema de recolección y la duración de la noche. También aprende que hay puertas bloqueadas, que se pueden abrir desde el otro lado, funcionando como atajos o garantizando acceso a nuevas secciones. Claramente, está fuertemente inspirado en el juego Dark Souls, conocido por inventar los atajos. Los materiales que rondan por allí permiten que el jugador pueda sustentarse durante los primeros días, accediendo de forma sencilla a recursos como la comida, el agua y otros materiales básicos. Normalmente, estas zonas tienen grandes cantidades de azúcar, sirviendo como una forma de incentivar al jugador para que cree agua ardiente en el refugio y se familiarice con la manufacturación, lo cual me parece un buen detalle. Suele haber diferencias entre las zonas introductorias en lo referente a qué se le enseña al jugador. Muchos recursos interesantes suelen estar detrás de una puerta o alijo cerrado, e incluso algunas disponen de las puertas de reja, enseñándole al jugador que puede volver más adelante cuando disponga de las herramientas necesarias. Otras zonas tienen alijos escondidos, que se revelan una vez el jugador investiga algunos elementos del entorno. Muchos están simplemente para ambientar la zona y contar alguna historia corta, pero siempre está la posibilidad de que uno de ellos revele una recompensa inesperada, funcionando como un incentivo para que curosee lo más que pueda. La ejecución de las zonas introductorias es buena y logra su cometido, aunque sí considero que algunas son más efectivas para aquellos que recién toman contacto con el juego. En las subsecuentes partidas, la función de estas zonas se reduce a garantizar el acceso a determinados recursos para que el grupo sobreviva los primeros días. Con esto quiero decir que aunque pierden su función principal tras la primera partida, siguen siendo útiles, incluso para los jugadores experimentados. A partir de aquí, se le suelta la mano al jugador, y si bien se limita la cantidad de zonas a las que se puede acceder, este tiene rienda suelta para elegir hacia dónde ir. Si las zonas introductorias operaban como un entorno seguro, el resto del juego se encarga de potenciar la inseguridad del jugador. Uno de los grandes fuertes de This War of Mine se da en la ambigüedad de las situaciones, y la limitada información que se tiene cuando se llega a una zona por primera vez. Sí, las zonas peligrosas suelen tener un aviso de peligro en la planificación, pero no se sabe cuál es el peligro hasta que lo presencia. Además, al llevar a personas tan frágiles, el miedo se acrecienta y la posibilidad de poder perder a un superviviente, junto con lo que lleva encima, hace de la cautela una cualidad muy beneficiosa a la hora de jugar, e incluso necesaria. Los ruidos, sobre todo aquellos que están representados por los círculos rojos, pueden ser engañosos, y hasta no tener confirmación visual de qué los causa, lo mejor es mantenerse al margen. Algo de esto se trabaja en la Casa Fantasma, que es una de las posibles zonas introductorias, pero sin dudas, la mejor zona que trabaja en torno al miedo son las obras en construcción, en cualquiera de sus variantes. Sí, las zonas pueden tener variantes que modifican algunos puntos específicos del escenario, al igual que cambia a las personas que se encuentran allí, afectando la dinámica de la zona por completo. En ambas versiones hay una sección subterránea donde se visualizan unos ruidos. El jugador tiene la información de que hay soldados en ella, pero el mapa es tan amplio que es difícil estar atento a todos los frentes. Y si bien no hay nadie en la sección de abajo, el jugador no lo sabe hasta que entra allí, cosa que no es muy prudente ya que al bajar se hace mucho ruido y se expone a un pasillo prácticamente abierto. Por otro lado, hay una tensión constante en el resto de la zona, y por ejemplo, en el escenario de los soldados, en cierto punto podemos encontrarlos hablando de que hay alguien moviéndose en sigilo. El jugador puede presumir que se trata de él, y cuando estos soldados comienzan la persecución, el pánico puede hacer que quiera escapar lo más rápido posible. De nuevo, la información limitada es clave para el funcionamiento efectivo de las zonas, ya que lo que sucede realmente es que los soldados están persiguiendo a otro civil que está en la zona. Si el jugador sabe esto, la interacción es diferente. Puede tener la mala suerte de ser emboscado mientras persiguen a este civil, dejándolo en una situación comprometida, o esconderse y dejar que muera, para que los soldados se vayan. Lo importante es que el jugador es forzado a actuar mediante sus instintos, ya que no tiene tiempo para racionalizar la situación. Otra zona que trabaja sobre lo ambiguo es el supermercado, específicamente en la versión donde hay unos saqueadores armados en la entrada. Es muy probable que el jugador crea que corre peligro con ellos, es posible que desconfíe, y a pesar de que es un pensamiento lógico, en realidad son amistosos. Lo peculiar de esta zona es que los saqueadores también van a estar tomando recursos, por lo que el jugador debe apurarse para conseguir lo que necesita antes de que se lo lleven los demás. Ya mencioné cómo me gustaría que esto fuera algo más frecuente en el resto de las zonas, ya que le da un dinamismo que es muy interesante, y ponen aprietos al jugador sin utilizar el recurso del peligro inminente. Es normal que el jugador decida ir por las zonas que considere más seguras, evitando lo más posible el ponerse en una situación donde peligre la vida de sus supervivientes. Las zonas donde habitan civiles suelen ser bastante concurridas por los jugadores,
y esto es porque muchos de estos son amistosos, o al menos su poder armamentístico no es tan elevado. A muchos de estos no les importa que se tomen pilas de escombros, pero no toleran que el superviviente se mueva por determinadas secciones o roben su propiedad privada. Y lo interesante es que en algunas de estas zonas es necesario robar para poder sacarle partido a la noche. El diseño de nivel está hecho de forma tal que en gran parte de las zonas es posible escabullirse y robar sin ser visto. Las personas tienen rutas preestablecidas, recorriendo gran parte de la edificación en la que se encuentran, obligando al jugador a que esté atento para no ser descubierto. En muchas zonas civiles suele haber una persona armada, que generalmente se encarga de la seguridad del lugar, y asesinar a esa persona significa tener acceso seguro a los materiales de la zona, pero también se deja indefensos a los demás civiles. Y la desesperación de ellos se manifiesta, con el objetivo de hacerle entender al jugador lo que suponen sus actos. Al transitar las zonas, no solo se pone a prueba la empatía de los supervivientes, sino que el juego opera sobre el jugador, cuestionando sus acciones y mostrándole las consecuencias de las mismas. El ejemplo más emblemático es el de la casa tranquila, donde vive una pareja de ancianos. El diseño de nivel en esta zona es menos enrevesado que en las otras. Los ancianos están en el living, y si querés entrar en la casa, vas a tener que pasar por la puerta principal, captando su atención. El lugar está lleno de materiales útiles y necesarios para la supervivencia, que no se pueden encontrar de manera tan sencilla como aquí. Los ancianos están indefensos y el jugador puede robarles todo. El anciano, resignado con la situación, le pide al jugador que no les roben la comida y los medicamentos, que por lo menos le dejen eso, aunque es poco probable que el jugador les haga caso, ya que son los recursos más imprescindibles. Una vez se entra en la zona, todas las opciones son malas. Irse sin llevarse nada supone perder una noche que puede ser muy importante para la supervivencia del grupo, y robarles significa condenar a esta pareja. El jugador puede excusarse, afirmando que es necesario para sobrevivir, pero sabe que no es cierto, siempre hay otra opción. Todas conllevan una consecuencia negativa, pero es el jugador quien decide ser egoísta. A veces, este tipo de pruebas se abordan desde diferentes maneras. En la casa Ocupa Decrépita, hay un hombre que está muy hambriento, y el jugador tiene la posibilidad de llevarle comida. En la zona no hay mucho que merezca la pena, y no hay alimentos en ella, por lo que para ayudar a este hombre se necesita traer comida desde el refugio. Esto no solo supone gastar las reservas del grupo, sino que también es una noche en la que el jugador pierde la posibilidad de obtener alimentos, recurso que por lo general es bastante limitado y se necesita conseguir constantemente. En otras palabras, para ayudar a este hombre, el jugador tiene que estar dispuesto a sacrificar y poner en peligro a su propio grupo, y si no se le ayuda a tiempo, el hombre estará muerto cuando vuelva a la zona. Por otro lado, si consigue darle comida, él estará agradecido con nosotros, y nos revelará un alijo secreto. En este caso, el juego da una recompensa a aquellos que ayudaron de forma desinteresada, y penaliza a los que no ayudaron lo suficientemente rápido. En la otra versión del supermercado, creo que se da una de las situaciones más impactantes y críticas del juego. El jugador está obligado a presenciar esta secuencia, y si quiere evitar ser visto, tiene que esperar a que todo pase. Hay una mujer recolectando recursos, buscando comida para su grupo, mientras un soldado borracho se le insinúa. Ella rechaza sus avances, y la situación escala gradualmente hasta el punto de que la golpea y amenaza para asaltarla sexualmente. El jugador puede intervenir, teniendo la ocasión perfecta para atacar al soldado por la espalda, pero la prudencia le indica al jugador que se quede, ya que si se van, él va a poder recolectar el supermercado sin peligro. Aún así, la situación es tan fuerte que impulsa al jugador a atacar al soldado, exponiéndose a morir en un enfrentamiento, para el que probablemente no esté preparado. Esta situación se trabaja desde la urgencia, ya que si el jugador no hace nada, el soldado la va a llevar al fondo y el daño ya va a ser irreparable. Entonces, por un lado, el juego incentiva a ser cauteloso la mayoría del tiempo, pero pone al jugador en una situación donde la prudencia es la opción menos ética, y el corto tiempo que tiene para decidir fuerza a que sus instintos decidan por él. A raíz de esta secuencia que presenta 11-Bit Studios, se puede hacer una lectura crítica, abordada desde 3 ángulos distintos a la vez. Por un lado, se representa el abuso de poder por parte del soldado, respaldándose en la autoridad del ejército para sus fines egoístas. Y al igual que el propio ejército como organismo, que le garantiza impunidad total para cometer atrocidades. También se expresa uno de los peligros de ser mujer en la sociedad contemporánea, solo por el simple hecho de serlo. Y no puedo ni aproximarme a comprender lo frustrante y horrible que debe ser el tener que vivir en alerta para evitar que esto pase, ni mucho menos el ser víctima de ello.
En este caso, está contextualizado en la guerra, donde tristemente es históricamente común que sucedan este tipo de situaciones. Por último, la mayor crítica cae en el testigo cómplice, aquel que en una situación del estilo decide quedarse al margen para no perjudicarse, incluso cuando es el único que puede hacer algo y realmente necesitan de su ayuda. Sin dudas, considero que esta es la situación más impactante que presenta el juego, y su inclusión ayuda enormemente a la efectividad del juego para hacer eco de los horrores de la guerra. Durante el transcurso del juego, salvo en 2 excepciones, cada vez que se encuentra un soldado está cometiendo un crimen de guerra, o se deja en claro que cometieron una acción terrible. Esto se puede ver en las obras en construcción, en sus 2 variantes, destacando la de los francotiradores, donde describen a los civiles que están disparando. Como curiosidad, si se mata al soldado que lleva el sniper, el juego te deja tomar su arma, aunque no es muy destacable que digamos. Este es el único momento en que se puede conseguir, ya que los soldados solo están la primera vez que el jugador llega a la zona. El arma en cuestión es un rifle de asalto con una mira equipada. Es efectiva de lejos, pero requiere de varias balas para hacerlo. Y no parece que el juego esté preparado para su uso, ya que los personajes no reaccionan a los disparos. Muchas veces se quedan inmóviles, presumiblemente porque no estamos a la distancia suficiente para que nos detecten. Como un detalle secreto está bien, pero es discutible su aporte al juego. Tal vez por eso mismo, su obtención es limitada. Siguiendo con los crímenes de guerra, en el juego hay una zona particular que hace referencia a una curiosidad tristemente icónica del sitio de Sarajevo, conocida como la Avenida de los Francotiradores. Una zona amplia y rodeada de edificios donde los snipers militares disparaban a quien pasara por allí, sin importar si eran civiles o no. En el juego se le dio el nombre de cruce de francotiradores, y la zona introduce una nueva mecánica, en donde hay un sniper que dispara desde el hotel del fondo. El jugador tendrá que hacer uso de las coberturas para bloquear los disparos y poder acceder al edificio. Es interesante, ya que para conseguir materiales valiosos hay que arriesgarse, y mientras más se avanza, más lejos está el superviviente de la salida. Y en el caso de recibir demasiado daño, se va a quedar atrapado en la zona, al no poder avanzar a la suficiente velocidad para poder pasar entre coberturas. La estatua central le sirve de cobertura a un hombre que está bastante herido, el cual le pide ayuda al jugador para acceder a su departamento. Pero hay un problema, que a mi parecer se ocasiona por la posición donde está este hombre. Y es que para ayudarlo, hay que destrabar un atajo en las alcantarillas, las cuales sirven para evitar parcialmente al francotirador. Como vimos, por lo general, This War of Mine compromete al jugador en las decisiones, pero aquí no. De hecho, no hay ninguna razón para no ayudarlo, ya que para llegar hasta él ya tuvo que atravesar las áreas abiertas donde apunta el francotirador. Por tanto, ya está lo suficientemente adentrado en la zona como para dirigirse al apartamento. Y una vez allí, el movimiento más lógico es abrir el atajo, para evitar exponerse más de lo necesario. Prácticamente le queda de paso ayudarlo. Esto podría solventarse parcialmente si se lo encontrara en la entrada de la zona, ya que el jugador todavía no conoce cómo funcionan los disparos, haciendo que negarse sea una respuesta más lógica, o por lo menos viable. Esto que propongo ocasiona sus propios problemas a resolver, pero espero que mi punto se entienda. En resumen, la zona presenta una mecánica simple, pero que es lo suficientemente distintiva como para quedarse registrada en la memoria de los jugadores. Y es por esto mismo que tengo algunas inquietudes al plantear lo siguiente. Muchas veces en This War of Mine, el juego te permite moverte por tejados o lugares altos que están abiertos por todos los frentes. En muchos de estos momentos, consideré que sería interesante que hubiera un sniper en alguna de estas zonas. Pensé que sería una buena oportunidad de agarrar desprevenido al jugador y hacer que tenga cautela cuando se mueve en las alturas. Pero hasta qué punto trasladar esa mecánica hacia diferentes zonas haría que esta deje de ser especial. Y creo que se tomó la decisión más lógica: incluirlo en una zona más. El casco antiguo es una zona que engaña al jugador de 2 formas distintas. Una es haciéndole creer que la casa que está saqueando está deshabitada, cosa que se desmiente al pasar por una determinada sección, ya que el hombre que vive ahí ingresa a la zona. Por otro lado, es el uso del sniper. Hay algunas pistas que funcionan como un indicio, pero a lo largo de todo el juego, solo hubo una zona que hace uso de esta mecánica, por lo que es normal que el jugador no se lo espere. Sin dudas, es una zona efectiva a la hora de sorprender. En oposición a los mayoritariamente insensibles soldados militares que presenta el juego, la facción rebelde se la muestra como una fuerza conciliadora y que se encarga de proteger 2 espacios comunales muy importantes. Uno es el hospital, donde custodian la entrada, lugar donde el jugador puede llevar a un superviviente que esté herido o enfermo y tiene la opción de recibir atención médica de forma gratuita. E incluso, si se siente generoso, puede donar medicinas y vendas, recibiendo un aumento de moral.
Es interesante que esté esa opción de poder tratar a los supervivientes a cambio de gastar una noche allí, porque lo cierto es que no hay muchos recursos que tomar después de haber estado una vez, teniendo que sacrificar una noche de saqueo para poder tratarse. El otro espacio cuidado por los rebeldes es la plaza de comerciantes, que como su nombre indica, es una plaza donde hay varios comerciantes, habiendo uno de comida, medicinas, recursos comunes y uno para los vicios. Cada uno tiene preferencias específicas, normalmente rechazando u ofreciendo muy poco por los recursos del mismo tipo que venden. No está explícitamente establecido que sean los rebeldes quienes están allí, pero la forma en que están organizados estos lugares y la capacidad armamentística de ellos me inclina a pensar que son fuerzas rebeldes. De igual manera, en caso de que me lo esté inventando, se deja en claro por contraste que es una fuerza moralmente más comprometida que los soldados militares. El propio juego se encarga de dar pocos detalles contextuales de la guerra que afecta a Pogoren, la cual está contada a partir de los escenarios, las interacciones de los personajes y sobre todo los elementos que se pueden investigar, como los grafitis en las paredes y las notas escritas. Una vez se sabe en qué guerra está basada el juego, se puede entender el porqué de la caracterización de los soldados, al igual que los rebeldes. This War of Mine es un juego político, establece una mirada crítica sobre sus temas porque la propia naturaleza del juego lo requiere. Y es normal que los desarrolladores hagan uso de un medio artístico expresivo para precisamente expresar su visión del mundo. Se deja entrever cuando realiza estas caracterizaciones y es capaz de entender que detrás de los bandos siguen habiendo personas, las cuales necesariamente no están de manera voluntaria defendiendo intereses ajenos. En la avanzada militar, de la cual hablaré en detalle más adelante, los soldados están patrullando tranquilamente, y el hecho de que un superviviente asesine a alguno de los soldados supone que se ponga triste, porque considera el hecho de que tal vez fue reclutado en contra de su voluntad. Incluso hay una nota en la zona que se puede encontrar, donde un soldado le cuenta a su madre lo terrible que es formar parte de esto. Claro que el juego tiene un favoritismo hacia un bando u otro, pero lo que en realidad les importa son las personas, y que en la guerra no hay ganadores, solo víctimas. Sobre todo quienes están en el medio, supervivientes como los que controla el jugador a lo largo del juego. Gente con poca suerte, como el hombre del taller que está dispuesto a dar lo que sea para conseguir medicinas para su padre, o los grupos organizados con los que se puede intercambiar. El juego permite ir a esas zonas, y como siempre, el jugador tiene la libertad de elegir qué hacer en ellas. Puede robar el alijo donde están los recursos que disponen para intercambiar, o si es lo suficientemente despiadado, asesinarlos a todos. Aunque puede ser una tarea difícil porque estos grupos están armados y están atentos para evitar ser asaltados por bandidos. Están acostumbrados a vivir en un constante estado de alerta, porque la situación lo merita y es lo que deben hacer si quieren sobrevivir. Los bandidos son grupos agresivos que no durarán en disparar al superviviente si lo ven, y esa misma sangre fría es lo que les permitió hacerse con grandes cantidades de recursos. Normalmente, ocupan zonas que no les pertenecían antes de la guerra, toman lo que quieren porque tienen el armamento y la crudeza necesarias para hacerlo. En las diferentes zonas a las que el jugador pueda acceder y encontrarse con estos grupos, se busca dejar en claro que indudablemente son mala gente, mediante secuencias predeterminadas, detalles en el escenario y el secuestro de personas. Creo que el uso de los diálogos en estos casos resultan algo inverosímiles, buscando dejar en claro en un par de frases lo insensibles que son estas personas. Y creo que es una oportunidad perdida de explorar dualidades, desdibujando la línea entre lo bueno y lo malo. El juego premia el asesinar a cualquier bandido, sin que esto suponga una penalización en el ánimo de los supervivientes. Todo lo contrario, incluso lo incentiva en algunos casos. El jugador no es cuestionado, sino avalado por ejercer la justicia por mano propia, salvo una excepción. En una de las versiones del hotel, un grupo mantiene cautivo a un hombre. Este está en el baño, y el jugador efectivamente puede destrabar la puerta y liberarlo. En la pared hay una nota, donde dice que escucha los gritos de dolor de los demás, y tiene miedo de ser el siguiente. En la zona hay unos cadáveres destrozados. El juego remarca que fue obra de un psicópata. Lo natural es pensar que los del grupo son unos bandidos, y que el rehén del baño es una víctima. Pero ante esto, se presenta información contradictoria. En concreto, el hecho de que el juego no considera del todo a esta gente como bandidos. Si bien matarles no parece afectar a los supervivientes, robarles afecta a la moral de nuestro grupo. Esto da lugar a pensar la siguiente posibilidad, y es que el psicópata es quien está encerrado en el baño. El grupo, en vez de matarlo, decidió encerrarlo, y el jugador en este caso puede considerarse engañado en una primera instancia, creyendo que estaba haciendo lo correcto, cuando en realidad en su intervención hizo todo lo contrario. Aunque el juego premia al jugador por liberar al rehén al darle una subida de ánimo, pero es normal, ya que el superviviente cree que hizo lo correcto. Es el jugador quien se tiene que percatar de estos detalles. También puede ser que esto me lo estoy inventando, ya que esta conjetura no tiene una base tan sólida.
De hecho, creo que la bajada de ánimo por robar se debe a la programación de las zonas, y que al robar un alijo privado mientras esté vivo un civil amistoso, se considera robarlo al civil por más que éste contextualmente no sea el dueño de ello, por lo que la primera lectura es correcta, aunque creo que esta floja teoría que me inventé sirve como ejemplo para plantear dudas en el jugador. ¿Realmente hice la acción correcta o me dejé llevar por mis impulsos sin considerar las consecuencias de mis actos? Esto nos lleva a la situación del burdel, donde un grupo de mujeres son encerradas y obligadas a prostituirse. El jugador puede desentenderse de la situación e intercambiar con los matones, pero también está la opción de liberar a estas mujeres. Al lograrlo, los supervivientes se ponen felices porque hicieron una buena acción, lo cual es verdad. El problema reside en que el juego no desarrolla la situación más allá de esto, y creo que merecía de una pequeña continuación. Por ejemplo, que estas mujeres vengan al refugio a pedir recursos, ya que están iniciando desde cero. Al liberarlas, también las dejamos a merced de la guerra, y es poco probable que sobrevivan si no tienen siquiera un lugar donde quedarse. Nosotros mismos somos objetivos de bandidos constantemente, por lo que podemos asumir que ellas están en un grave peligro también. El jugador no sabe qué sucede con ellas más adelante, y los supervivientes no se lo plantean tampoco. Puede que a corto plazo las salvaran, pero tal vez a la larga causó su muerte. Está claro que ellas querían escapar, se especifica con un diálogo, pero no quita que la liberación se haya hecho de manera irresponsable. Sería interesante ver qué sucede con ellas, pero el juego no profundiza en ello. Las zonas con los bandidos están previstas para que el jugador entre a robar de manera sigilosa, sin ser descubierto, lo cual es una tarea difícil por la forma en que patrullan y la necesidad del jugador de atender a varios frentes. Este estilo de juego me parece que es el que mejor experiencia da a la hora de desenvolverse en las zonas, gracias a la constante atención que demanda. Aunque hay un pero, el juego provee de armas y mecánicas que facilitan el asesinato de estos bandidos, que recordemos, no causan una significativa penalización en el ánimo, y resulta mucho más sencillo el matar a los bandidos uno por uno hasta que la zona sea segura. Más allá de lo que planteo en la sección de combate, la prácticamente nula variación de rutas que ejercen los personajes a la hora de vigilar una zona hace que se puedan ir conquistando diferentes secciones de la misma, facilitándole al jugador la tarea de ir eliminando poco a poco a los enemigos, ya que mientras menos gente haya, el jugador va a tener que hacer menos seguimientos, va a haber menos posibilidades de que lo agarren desprevenido y en el caso de que lo descubran, va a tener menos enfrentamientos directos. Esto podría solventarse medianamente si las personas adaptaran las rutas que realizan, en función de la gente que falta en la zona, ya que por lo general quedan grandes espacios sin patrullar, garantizándole al jugador un entorno seguro. Para que se entienda bien esto, hablemos de la avanzada militar. La zona es impresionante, y no me refiero a nivel técnico o en calidad de gameplay, sino que es abrumadora cuando el jugador la presencia por primera vez, más aún cuando el resto de zonas no son tan grandes y que ésta se encuentra llena de militares. Podemos dividir la zona en dos secciones, el frente con la primera edificación y la torre con la construcción del fondo. Si el jugador asesina a todos los soldados que patrullan en la primera sección, los soldados militares restantes van a dejar desprotegido todo el frente del puesto, incluso pasado varios días. Además de los problemas de lógica interna que se genera por esto, también significa que el jugador puede saquear libremente toda una sección durante varios días sin que ninguna de las personas vaya a revisarla, y en este caso es bastante surrealista. Otro gran problema que tiene la zona es el hecho de que se pueda asesinar una instalación completa del ejército, en un juego donde los personajes jugables son y deben ser civiles comunes. Creo que es una zona muy interesante para intentar robar sin ser descubierto, pero me parece que en su estado actual le resta mucho más al juego de lo que le puede aportar. La avanzada militar se puede convertir fácilmente en una burda demostración de cómo el sistema de combate atenta contra la premisa principal del juego, con la diferencia de que el significado que conlleva esto implica un debilitamiento muy fuerte del mensaje que se construye. Además, es la zona con más recursos con diferencia, desequilibrando bastante el progreso de la partida. El juego actualmente cuenta con un total de 34 zonas distintas, que con las variantes pasan a ser 42. E incluso habiendo jugado múltiples partidas, es posible que el jugador no las haya jugado todas. Yo no las he jugado todas. Y también es posible que los que jugaron solo una partida tengan una experiencia bastante específica en relación al impacto de las zonas en general, habiendo jugado solo una delimitada porción de las mismas. Hay mucha variedad de zonas, donde cada una tiene su distintivo particular, pero a su vez se pueden agrupar en diferentes clasificaciones gracias a que muchas comparten un mismo arquetipo. El juego no decide de manera totalmente aleatoria qué zonas se van a mostrar en la partida, sino que escoge una cantidad específica de tipos de zonas para que la partida sea más o menos equilibrada.
cierta cantidad de zonas con bandidos, con civiles, comerciantes y así hasta completar el mapa. Mi visión sobre las zonas es mayoritariamente positiva, y creo que es la razón que hace de This War of Mine un juego muy interesante. Sí es verdad que dentro de todas las zonas que ofrece el juego, hay algunas que emocionalmente son más importantes que otras y más efectivas en términos de gameplay, pero no me parecería justo exigirle al juego que mantengan ese nivel en todas ellas. Aparte de que esos momentos se vuelven más especiales, ya que justamente destacan del resto, y los altibajos, en ese aspecto, son necesarios para lograr este efecto, el cual solo funciona la primera vez que se experimenta la zona, ya que una vez se conoce lo que va a suceder, la magia se pierde, e incluso si es dentro de la misma partida, el momento donde se está explorando es muy importante gracias al constante juego con incertidumbre, ya que algunas zonas dejan de tener aquello que les hace particular después del primer día que se llega a ellas, dejando de ser interesantes. Creo que el juego puede beneficiarse si los escenarios tuvieran variaciones a lo largo de los días, habiendo secuencias predefinidas que sucedan cuando el jugador vuelve una cierta cantidad de veces a la zona. También estaría bien que las diferentes personas en ellas no estén haciendo exactamente lo mismo cada vez que el jugador llega. Si el jugador ya conoce el lugar, puede predecir lo que van a hacer las personas allí, ya que no hay variación en ello. Pero en cambio, si no pudiera predecir por dónde se van a mover, renovaría la tensión en algunos momentos de la noche. Sí entiendo la dificultad de añadir esto, debido a la gran cantidad de zonas y personajes que hay en el juego, pero si me dieran a elegir, preferiría que hubiera muchas menos zonas disponibles a cambio de poder añadir estas propuestas. Por último, las interacciones con las diferentes personas a lo largo del juego elevan la experiencia y dan un montón de perspectiva sobre cómo la guerra nos afecta a todos. Y la libertad que tiene el jugador para elegir cómo encarar su relación con el mundo le hace enteramente responsable de los resultados que causan sus acciones. El juego está dispuesto a mostrarle las consecuencias y dejar que se juzgue a sí mismo. Es un uso muy inteligente de las narrativas emergentes, donde las decisiones avanzan y transforman la historia. No es solo sobrevivir, sino también cómo. Las decisiones son el alma del juego. This War of Mine pretende ser una experiencia que no te va a dejar indiferente. En mi opinión, lo consigue gracias a los escenarios que propone. This War of Mine es un juego cuya efectividad depende de que todos sus sistemas funcionen en armonía. Todos y cada uno de ellos giran en torno a los recursos que obtiene el jugador, con la intención de que nunca tenga lo suficientes como para poder suplir todas sus necesidades, debiendo gestionar lo poco que tiene para hacer que su grupo sobreviva. El juego inicia de forma simple, la obtención de recursos es bastante directa y gradualmente va aumentando la complejidad. Aquellos elementos más esenciales y que eventualmente va a necesitar buscar están custodiados por otros supervivientes. El sistema de combate es la primera barrera que dificulta la recolección. Los bandidos y grupos armados son peligrosos por el arsenal que tienen, mientras que los civiles suelen estar menos equipados para un enfrentamiento. Aquí entra en juego la segunda barrera, que busca compensar la falta de riesgo de estos civiles apelando a la culpa. El sistema de empatía intenta desincentivar el robo y el asesinato de estos, con una penalización en el ánimo de los supervivientes, y que, si no maneja adecuadamente, las consecuencias son fatales para ellos. Los matones no deberían necesitar de una penalización similar, ya que su capacidad ofensiva teóricamente es lo suficientemente disuasiva para custodiar efectivamente los recursos. Es entonces que el jugador tiene que decidir qué hacer de forma estratégica y mantener un balance entre conseguir los materiales que necesita y no destruir la moral de su grupo. En el terreno conceptual, este sistema es bueno, pero por desgracia, la aplicación de estos no es del todo certera, llevando a que se desequilibre la partida. Ya hablé bastante de los problemas actuales del combate, así que solo voy a remarcar que en el caso de los bandidos no suponen un obstáculo lo suficientemente grande teniendo en cuenta los asesinatos instantáneos. Esto hace que obtener sus recursos sea demasiado sencillo, sobre todo por la posibilidad de tomar las armas y municiones que llevan, que en combinación con el sistema de intercambios se termina de pronunciar la ventaja hacia el jugador, ya que los armamentos tienen demasiado valor mercantil y el juego no está preparado para el caso de que se utilicen como moneda de cambio, teniendo acceso a prácticamente cualquier cosa que tenga el mercader. Además de que tampoco se planeó que el jugador disponga de todos los recursos de una zona hostil, sino que se estima que siempre haya algún bandido merodeando con la idea de que vaya tomando los recursos que se encuentre y no pueda elegir de forma eficiente entre todos los materiales de la zona.
Y si bien del lado de los civiles me parece que el sistema está bien en líneas generales, hay algunas inconsistencias que no ayudan al estado actual del juego. Principalmente la arbitrariedad a la hora de decidir en qué zonas está bien visto robar y en cuáles no. El ejemplo más claro es el chalet en ruinas, donde robar allí no causa penalizaciones en el ánimo, y tampoco se podría aplicar allí la lógica de Robin Hood que la descripción de la zona plantea como justificativo, sobre todo porque los supervivientes no están de acuerdo en una situación similar cuando se los plantea Void. Aunque me parece mucho más grave lo siguiente, y es que después de asesinar a todos los civiles de una zona, los alijos de propiedad privada dejan de funcionar como tales, haciendo que no se active una penalización del ánimo cuando se roba un objeto. Esto hace posible que el mismo superviviente que realiza un atentado devastador en una zona pueda saquearlo en las siguientes noches y se regodee de la gran cantidad de recursos que tomó en ella, sin que persista el hecho de que fueron traídos a costa de vidas inocentes. Esto ocasiona un problema sobre la narrativa, el mensaje que This War of Mine busca construir, pero sirve para ilustrar que el desequilibrio del juego tiene múltiples culpables, algunos con mayor incidencia que otros. El hecho de que estas barreras fallen a la hora de cumplir su cometido causa un efecto dominó que inutiliza los otros sistemas que exigen el gasto de recursos, principalmente la manufacturación de objetos en el refugio, que se vuelve altamente ineficiente en estos casos, y al ser uno de los elementos principales del día, esta sección del juego sufre demasiado por lo poco estimulante que resulta en consecuencia. Los otros sistemas que buscan escalar la dificultad del juego dejan de ser efectivos. El poder hacer todos los requerimientos disponibles evita que se tomen decisiones importantes más allá de ciertos imprevistos de la noche. Algunas de estas están sujetas a la mejora de las condiciones de supervivencia de nuestro grupo, y otras suponen dilemas morales que trabajan sobre la dicotomía entre hacer lo correcto y hacer lo necesario para aguantar otro día más. Estas exigencias por sí mismas son interesantes y efectivas bajo la suposición de que el jugador va a tener pocos recursos en su alcance, por lo que la solución principal sería ajustar estas medidas de contingencia, junto con algunos cambios menores en los otros sistemas, que impongan un límite más agresivo en relación a la ventaja que puede tener el jugador. En las primeras experiencias, es bastante posible que no se percate de los problemas de estos sistemas, por lo que la cautela del jugador les permite brillar en su máximo esplendor. La cantidad de zonas amistosas son insuficientes para suplir la mayoría de requerimientos, sumado a la inexperiencia que permite un manejo poco eficiente de los recursos. Los elementos como los asaltos aplican una presión constante, se pierden materiales y se degrada el estado de los supervivientes, tanto físico como moral, a la par que se le pide que destine recursos en la seguridad. La llegada del invierno exige el uso excesivo de combustibles y añade restricciones sobre la disponibilidad de las zonas. Esto, junto con la limitación de posibilidades, fuerza a que eventualmente el jugador decida ir por voluntad propia hacia las zonas hostiles, por la imperiosa necesidad de cubrir los costes que se le imponen, o que se fuerza a robar a los civiles por miedo a morir si se mete con los bandidos, causando que el juego empiece a operar sobre lo moralmente aceptable. This War of Mine tiene las herramientas para crear una experiencia singular, y cuando todas sus piezas entran en funcionamiento, el mecanismo opera de forma tal que las tomas de decisiones se vuelven verdaderamente difíciles, por las múltiples consecuencias que conllevan. Pero el balance con el que se busca equilibrar el funcionamiento del juego es frágil, hasta el punto donde el jugador puede romperlo a su favor, y el hecho de que suceda es bastante perjudicial. Este es un juego que exige que el jugador se esfuerce por conseguir el mejor resultado posible, y cualquier forma de reprimir el aprovecharse de las herramientas que disponga supone un desligamiento con la situación de los personajes. Deja de querer sobrevivir en una situación que escapa a su control para intentar superar un desafío impuesto donde las decisiones inmorales son producto de un límite arbitrario, no recibiendo el impacto que pretende producir el juego. La única forma actual de conseguir que la experiencia logre producir las sensaciones que busca se consigue a partir del desconocimiento de cómo funciona el juego. Por eso, me resulta tremendamente extraño la gran variedad de zonas y grupos con los que se puede jugar. Claramente, esto está incluido para incentivar la rejugabilidad, pero de manera retrospectiva empeora la relación entre el juego y el jugador. Algunas se ajustan para intentar ser más difíciles, con cambios de supervivientes menos aptos y con cambios en la presencia de eventos mayores, como el invierno y los estallidos de delincuencia. Pero como vimos, no importa que tan bien ajustados estén estos sistemas, mientras siga habiendo una grieta en las medidas de contingencia sobre la obtención de recursos, nunca va a ser suficiente. Cuanto más se juegue, mayor familiaridad va a tener el jugador con su entorno, y más se va a deteriorar el balance. Por eso mismo, es bueno que el juego tenga un final, pero lo que no es bueno es precisamente el final que tiene.
This War of Mine se desarrolla en gran parte por las interacciones del jugador, ya sean elecciones intencionales o el desencadenamiento de consecuencias producidas por actos previos. Es entendible que algo tan importante como el final de una guerra escape el control del jugador, pero no hace el final menos decepcionante. Lo que conlleva a nivel narrativo es una mirada esperanzadora, y no es que tenga un problema con ello, sino que resulta poco significativo por la manera en que se decide mostrar. Es posible anticipar el final si escuchamos la radio sobre los últimos días, pero no sabremos cuándo sucederá. Es un hecho increíblemente esperado, sobre todo la primera vez, ya que es la primera señal de que el juego tiene un objetivo que expande sobre la idea de sobrevivir, deja de ser algo indefinido y por lo tanto abstracto, para convertirse en una nueva meta que cumplir, sobrevivir hasta que termine la guerra. Por desgracia, este cambio de percepción no se llega a aprovechar en la forma de encarar el juego, se sigue sobreviviendo de la misma manera. Un día estamos esperando para poder rebuscar en la noche y de la nada el juego termina. La forma abrupta en que sucede puede ser una manera de intentar imitar la sensación que puede producir una situación del estilo. Puedo apreciar el intento, pero no deja de ser extraño. Me tomo el atrevimiento de suponer que una de las sensaciones que más persisten en un momento así es la confusión. Después de estar acostumbrado a un estilo de vida precario, la noticia de que la guerra se terminó me hace imaginar que implica una serie de procesos que atraviesan la duda, la desconfianza y finalmente, después de la confirmación, la euforia o la negación, dependiendo de cómo se lleven los traumas sufridos. Esto es especulación, pero asumiendo que lo que describí es medianamente acertado, hay potencial para poder hacer más efectivo ese comunicado. Los DLCs con las historias presentan algunas cinemáticas, y justo este momento me parece muy adecuado para hacer algunas aquí también. Particularmente, me imagino una secuencia que involucre el salir del refugio por el día, ver los efectos de la guerra por las calles de Pogoren y nuestros supervivientes asimilando la situación. El poder ver la ciudad por el día sería un momento muy significativo, porque fue algo que se nos estuvo negado en todo el juego. De momento, la confusión la sufrimos nosotros, porque el juego termina de golpe, y no impacta de forma efectiva. Tenemos una línea de tiempo que enumera las situaciones vividas, y nuestras decisiones afectan al futuro de nuestros supervivientes. Es un buen detalle, sobre todo lo de que la prosperidad en la vida de nuestros personajes depende de cómo nos hayamos comportado en el juego. Incluso el pasado de ellos se ve afectado por nuestras acciones, no porque estemos en medio de una amalgama espaciotemporal, sino porque se ajusta la biografía de ellos para hacer más verosímil que nuestros supervivientes actúen de la manera en que lo hacen. Mi propuesta de las cinemáticas implica una forma más tradicional de narrar y una que requiere más trabajo por parte de los desarrolladores para implementar, por lo que entiendo perfectamente por qué el final es de la manera que es ahora. Creo que uno de los principales factores que enrarecen el final es la ausencia de un clímax. Ese momento donde se pone en tensión el objetivo de nuestros personajes y se decide cuál va a ser el resultado de la historia. Como dije antes, no cambia prácticamente nada entre la noticia del fin de la guerra y la consumación de la tregua. El final alternativo creo que hace un mejor trabajo en este apartado, ya que requiere que se encuentre un barquero y reunir una cantidad determinada de joyas para costear el escape. Esto es un incentivo para ir hacia diferentes zonas e intentar conseguir todas las joyas necesarias, cambiando el estilo de juego y añadiendo un objetivo extra. A la par, que no se deben descuidar las necesidades del grupo. Además de la constante incertidumbre con la posibilidad de que nos estafen o que los militares desmantelen a este contrabandista. Curiosamente, este sí me parece un elemento para profundizar en la rejugabilidad, ya que en mis partidas, donde estaba habilitado este final, siempre pude conseguirlo sin problemas, y me parecería más interesante si hubiera posibilidades de que falle, añadiendo incertidumbre y sorprendiendo en el caso de que suceda así. Tal vez, para la primera vez, el juego debería asegurar la concreción de este final, y para las subsecuentes partidas permitir que pueda fallar, asegurándose que el jugador intente conseguirlo. Y hasta aquí llega el análisis del juego base. A partir de ahora voy a centrarme en el contenido adicional, en concreto The Little Ones y This War of Mine Stories, por lo que si no les interesan estas secciones, pueden saltear directamente hacia la conclusión del video. The Little Ones es un DLC de This War of Mine donde se añaden nuevos supervivientes y se incluyen niños como personajes jugables. Se controlan como un superviviente más, pero tienen bastantes limitaciones. No pueden salir del refugio ni tampoco vigilar, y es una tarea del grupo encargarse de cuidarlo lo que más puedan. Para poder jugar una partida con ellos hay que seleccionar uno de los grupos de supervivientes que tengan niños.
o puede que de manera espontánea aparezca uno en la puerta, pidiendo refugio, similar al reclutamiento de los demás supervivientes. El objetivo con los niños no es solo que sobrevivan, sino que su estancia en la guerra sea llevadera y lo menos traumática posible. Sus emociones son volátiles, cambiando de ánimo de manera brusca y frecuente, por lo que el jugador tiene que encargarse de entretenerlo para mantenerlo de forma estable. Durante el día tienen lugares específicos donde jugar, y se le da utilidad a los juguetes, recurso inútil en el juego base, pero que en este sirve para crear juegos. Los niños pueden ayudar en diferentes tareas, un par de manos extra pueden significar una gran diferencia, pero el problema es que no saben cómo funcionan las cosas. Aquí entra en juego la mecánica de enseñar. En ella, los supervivientes les pueden mostrar a los niños cómo crear ciertos objetos básicos o realizar ciertas tareas como poner el filtro de agua o cocinar. Pero el truco está en que si el niño trabaja demasiado, se va a poner triste. Por lo tanto, se debe gestionar entre hacerlo trabajar y dejarlo jugar, si no se quiere sobrecargarlo. Los niños están llenos de energía, por lo que cada día van a querer hablar con un superviviente, ocupando horas de su tiempo en solo entretenerlo. Por lo general, los niños están acompañados de un familiar y dependen emocionalmente de él. Estos no son muy especiales, cosa que apoya la idea sobre la que hablé en la sección de los supervivientes, de que esa gente podría ser cualquiera de nosotros. Además de que es muy interesante la inclusión de lazos familiares en los grupos. Si le sucede algo al familiar, el niño se va a poner mucho más triste que si le sucede a otro superviviente. Las historias de ambos están conectadas y realmente se puede ver una relación entre los familiares dentro del refugio. Se muestra una convivencia en el grupo, aunque sea solo entre dos supervivientes. Esto es beneficioso, ya que se puede conectar emocionalmente con ellos, y realmente es importante mantenerlos seguros, ya que lo que le pasa a uno afecta directamente al otro. Y es una muestra de que el juego base podría beneficiarse de tener menos supervivientes a cambio de que la relación entre ellos sea más compleja. Los demás supervivientes pueden interactuar con el niño, aunque no tengan esa relación tan estrecha. Haciendo que el jugador se encargue de entretenerlo, se resuelven parcialmente los problemas de monotonía dentro del refugio. Hay algo que hacer la mayoría del tiempo, y es cuidar de que el niño no pase un mal rato. Además de que la mecánica de enseñar habilita un progreso a lo largo de los días, por fuera del uso de los materiales obtenidos en la noche. Es probable que los niños se lleven la peor parte de las malas situaciones, ya que son propensos a traumatizarse, y teniendo efectos secundarios a la larga, como problemas de sueño o comportamientos inquietantes. Hay una visión clara por parte de los desarrolladores, y es que los niños no pueden morir, solo pueden irse del grupo. Y aunque eso sea bastante optimista en relación a las guerras actuales, es comprensible que sean más cautelosos con ellos. El juego busca mantener su aspecto inocente, que debería preservarse a toda costa. Incluso muestra situaciones donde lo son, sin que los niños puedan ver la totalidad del panorama. The Little Ones es un DLC enfocado en mejorar la estancia en el refugio, la cual vimos tiene varios problemas de monotonía. Y si bien no hace cambios para arreglarla completamente, lo cierto es que los días son mucho más estimulantes cuando hay un niño en el grupo. Esto también ayuda a la rejugabilidad, aunque sigue sin arreglarla completamente. La adición de estas mecánicas que provee este DLC solo afecta al día. La noche sigue siendo exactamente igual, y eso significa que sus problemas persisten. Lo único malo que tiene The Little Ones es que por contraste, el juego base sale perdiendo, por simple comparación, ya que se evidencian sus carencias a nivel de gameplay en el refugio. Este es un DLC que solo tiene incidencia en algunas partidas, y por tanto no logra mejorar el juego de manera global, solo lo hace parcialmente. This War of Mine Stories son 3 relatos que buscan presentar nuevos puntos de vista sobre la guerra. Jugablemente, hacen uso de las mecánicas del juego base, pero con la diferencia de que hay una gran presencia narrativa. Cada una de estas historias es independiente y solo las une el contexto del asedio en Pogren. Normalmente, sin importar el medio, cuando se realiza un lanzamiento episódico de una obra cuyas partes no tienen una continuidad aparente, suele haber una unidad temática que persiste y que en su conjunto presentan una mirada concreta sobre un tópico específico. En el caso de This War of Mine Stories, pareciera que el primer episodio, Father's Promise, está ligeramente desconectado del resto, ya que la intención de su historia es mostrar los traumas psicológicos que puede producir la guerra, trabajando sobre las consecuencias de estas en el individuo, mientras que los otros episodios tratan más sobre elementos sociopolíticos.
The Last Broadcast plantea una mirada sobre el costo de contar la verdad, enfocado en la importancia de los comunicadores sociales, y Fading Embers gira completamente en torno a la preservación de los patrimonios culturales y la importancia de estos para unir a una nación. Este cambio de intención que se da entre el primer episodio y los demás me hace pensar que los desarrolladores fueron adaptando sus historias con cada lanzamiento, por lo que más que una serie de 3 capítulos, yo lo considero un experimento donde usaban lo que aprendían en cada episodio para mejorar en el siguiente. Los cambios no solo abarcan lo narrativo, sino que también hay una evidente intención de mejorar la experiencia a nivel jugable. Un aspecto muy importante a tener en cuenta del juego base es que la gran mayoría de sus sistemas cumplían la función de regular la obtención de recursos, y por desgracia, en las primeras 2 historias no se tiene en cuenta el factor de la supervivencia en el desarrollo de la trama, sino que pareciera que el gameplay es algo que ocurre mientras se está contando la historia. Esto causa que los momentos de supervivencia en el día interrumpan constantemente la narración, y el jugador esté ocupado realizando tareas que no importan para el avance de su historia. No solo obtener los recursos se vuelve algo secundario, sino que además apenas hay desafío alguno en el apartado de la supervivencia, hasta el punto donde la muerte deja de ser permanente. La gran mayoría de sistemas que hacen funcionar al juego base resultan un obstáculo que no benefician a las historias. En el caso de Father's Promise, esto es mucho más grave, ya que dada la naturaleza de la historia, el uso del ciclo del día y la noche causa lo que se conoce como una disonancia ludonarrativa, que a grandes rasgos es un término que los youtubers de análisis tenemos que utilizar por obligación por lo menos una vez por video, junto con alguna referencia a Dark Souls, y también se utiliza para marcar una discontinuidad lógica en la relación entre la historia y el gameplay. El protagonista, Adam, quiere rescatar a su hija, que está desaparecida. Claramente necesita apurarse para salvarla a tiempo, pero el juego nos limita a explorar una zona por noche, y estamos obligados a pasar los días en el refugio. La necesidad de sobrevivir no aporta nada a la historia, sino que por el contrario, vuelve inverosímil el comportamiento de Adam, que se lo caracteriza como un padre desesperado. Esto se evidencia aún más cuando sobre el final nos enteramos que Adam fue a múltiples lugares en una sola noche, en un último intento por curar a su hija antes de que muera. Para darles un poco de contexto, Adam sufre de amnesia disociativa, causando que no recuerde su muerte y piense que está secuestrado durante gran parte de la historia. En este tipo de relatos, donde hay una sensación de urgencia que recae sobre los protagonistas de videojuegos, cualquier tipo de distracción que no aporte al cumplimiento de su objetivo tiene que estar muy bien justificado. Por el contrario, esas acciones carecen de sentido o la urgencia no es tan importante como se intenta construir, y en cualquiera de las 2 opciones, la conexión entre el jugador y el protagonista se resquebraja por una ruptura evidente. La presencia del día como momento jugable no tiene una justificación durante gran parte de la historia. Al principio le concedo que sí es importante para la introducción de la situación de Adam y Amelia, pero una vez sucede el aparente secuestro, no hay nada que aporte a la construcción del relato, más allá de acceder al sótano y encontrar algunas pertenencias de su hija. Esto sí es un buen detalle, ya que puede hacer creer al jugador que va a poder devolverlas cuando encuentre a Amelia, justo como cree nuestro personaje. Aún así, por más efectivo que sea esto particular, no es suficiente como para mantener una sección del juego tan grande como lo es el día. Es algo que su siguiente entrega, The Last Broadcast, mejora ligeramente, es decir, que por lo menos la sección del día no dinamita la verosimilitud de la historia, y tiene cierto sentido el ciclo entre el día y la noche. En una, nuestra protagonista sale a buscar noticias, y en la otra, estas son transmitidas por la radio. A veces pueden suceder algunas conversaciones en el refugio, pero se sigue sin utilizar la recolección de recursos como un elemento importante, por lo que este apartado del juego se mantiene sin utilidad aparente. Para esta historia se añaden nuevas mecánicas que habilitan decisiones explícitas, basadas en una dicotomía simple: contar la verdad o mentir para evitar que el ejército les persiga. Estas decisiones siempre son difíciles, en el sentido de que no hay una que sea completamente buena. No importa que se elija, alguien va a salir perjudicado. Nuestras noticias tienen un efecto real y por lo tanto, consecuencias palpables. Es un muy buen detalle que los escenarios presenten cambios basados en la información que transmitimos y ayuda a crear la sensación de que nuestras elecciones importan. Las situaciones que se presentan van escalando en importancia hasta el punto de que nos encontramos ante un evidente crimen de guerra, que funciona como punto de quiebre en la historia. Mantenerse con la verdad en la mayoría de casos resulta que el ejército asesina a Malik y destruye la estación, mientras que mentir en todas las ocasiones hace que la facción rebelde sea quien lo secuestre, haciendo que él sepa la verdad y culpe a Esma por las noticias falsas. Después de esto, se habilita un último acto que tiene una decisión final.
sobre decidir escapar en un barco o intentar reparar la estación de radio, y ambos finales tienen una connotación distinta dependiendo de qué pasó con Malik. Claramente hay un mensaje sobre la responsabilidad a la hora de comunicar la verdad, y la historia honra el sacrificio de aquellos que deciden arriesgarse por sacarla a la luz, mientras que ocultarla presenta un peso en la conciencia de Esma, llevándola a una infelicidad perpetua. Las variaciones producidas por las decisiones pueden ser un elemento que invite a la rejugabilidad, pero no se muestran cambios importantes en The Last Broadcast hasta llegados al punto de quiebre, por lo que en gran parte de la historia la interacción por parte del jugador va a ser prácticamente similar, y las decisiones explícitas en este caso son lo único que marca una diferencia real, y este apartado no es un elemento jugable per se, sino que se hace presente al salir de una zona. Esta funciona como una forma de presentarnos el dilema, dándonos toda la información necesaria para decidir, y siento que comparándolo con el juego base es menos efectivo, ya que si bien hay una elección, no cambia la forma en que el jugador actúa durante el juego. En This War of Mine, las decisiones se dan a partir de nuestro accionar, haciendo que recaiga una mayor responsabilidad en el jugador por lo que hizo, y creo que el decidir a partir de un menú produce un distanciamiento con el jugador, haciendo que no esté tan involucrado. Las decisiones de Father's Promise no producen cambios significativos en la historia, pero permiten que el jugador conecte con el personaje. El ejemplo más claro es cuando llega el comerciante y tenemos la posibilidad de conseguir medicinas para Amelia, a cambio de dar gran parte de nuestros recursos. Esto funciona además porque la inacción, el no hacer algo, conforma también una decisión. El conseguir las medicinas requiere un trabajo por parte del jugador, y al ser opcional, hace que se comprometa con lo que decidió. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo de todas maneras, causando que el hecho tenga más significado, incluso si este no tiene un impacto real en la historia. En el caso de The Last Broadcast, estamos encerrados en esa dicotomía entre verdad o mentira, sin que se puedan explorar otras opciones, o que el jugador pueda actuar en las zonas para hacer cambios significativos. Comprometerse con una opción u otra solo cambian los resultados, pero no la forma de interactuar en el mundo. Se explora un poco esto de la inacción en una decisión secundaria, por fuera de la historia principal, donde hay una persona atrapada y nosotros podemos dar la noticia para que vayan a rescatarlo. En la zona hay una carta que nos puede hacer creer que este hombre está involucrado con la trata de personas, y la decisión consciente de dejarlo morir allí, como consecuencia de omitir esa noticia, podría ser bastante efectiva a la hora de producir dilemas morales en el jugador. Digo podría porque no hay forma de confirmar siquiera que este hombre es el mismo de la carta, y tampoco se puede confrontarlo para descubrir la verdad, haciendo que la situación se sienta incompleta. Presumo que esto es producto de lo que se conoce como contenido cortado, que sucede cuando hay elementos dentro del juego que están sin terminar, ya sea por problemas de tiempo, presupuesto o dificultades creativas. Y junto con la página de Steam de la expansión, que menciona la presencia de 6 finales, estimo que no pudieron realizar este episodio exactamente de la manera en que querían, teniendo por ejemplo 4 finales en vez de 6. No hago hincapié en esto como una forma de recriminar al estudio por ello, sino al contrario, intento entender cuáles son las circunstancias en que se lanzaron estos episodios. Está claro que estaban explorando un territorio que les era desconocido, y eso pudo llevar a que los resultados finales no estén a la altura de las expectativas que tenían en un principio. Esto, junto con los problemas que marcan los primeros 2 episodios, es lo que me hace considerarlo como una experimentación, sobre intentar hacer funcionar una narrativa central y presente dentro de This War of Mine. La salida de su tercer capítulo es el resultado de estas iteraciones, haciendo uso de lo que aprendieron. Fading Embers es la culminación de este experimento, y queda como resultado una muy buena integración de la historia, haciendo uso de las mecánicas presentes en el juego base. Por primera vez en estos episodios se hace uso de la supervivencia como un elemento importante. Nuestra protagonista es una niña huérfana que recibe un hombre inconsciente en la puerta de su casa y se responsabiliza para cuidarlo hasta que se recupere. La dificultad del gameplay es increíblemente alta debido a la escasez de recursos y la necesidad de cuidar a 2 supervivientes controlando solo a uno, haciendo que haya que repartir de forma sabia los recursos para que ambos aguanten lo suficiente. Por si fuera poco, también hay un frío acechante, con temperaturas extremadamente bajas, y apenas hay combustible como para poder mantener la caldera llena. Es el punto del juego donde más hay que tomar decisiones sobre qué priorizar en el refugio, y todo esto sirve a la historia. El abuelo de Anya le heredó ciertas obras de arte que tienen un importante valor sentimental, pero en algún punto nos vemos forzados a quemarlos para poder sobrellevar el frío. Todo el inicio de Fading Embers utiliza la dificultad como un medio que nos inclina a decidir quemar las obras.
y nosotros como jugador estamos incentivados a querer buscar alternativas, aunque la situación sea inevitable. Una de las decisiones más difíciles de This War of Mine se da en esta historia, cuando un hombre nos ruega que le demos combustible, ya que no tiene el suficiente para sobrevivir, y puede que nosotros tampoco lo tengamos. ¿Merece la pena sacrificar nuestras posibilidades de supervivencia para salvarlo? ¿O acaso debemos dejarlo morir? Tenemos las obras de arte, pero estas son muy importantes. ¿Lo suficiente como para valer más que la vida de este hombre? No lo sé, pero no importa qué hagamos, siempre se sacrifica algo. Esto encapsula enormemente el sentido de la historia. Quiere mostrarnos que a veces tenemos que hacer sacrificios, y es preferible elegir el mal menor antes que quedarnos paralizados y dejar que la situación nos abrume. Por desgracia, el uso de la dificultad disminuye drásticamente cuando abandonamos la casa y nos refugiamos en un museo. A partir de este punto, el frío deja de ser tan importante porque tenemos acceso a los recursos para combatirlo. Este cambio produce otros problemas de forma indirecta, ya que podemos mudarnos antes de que Ruben esté preparado, haciendo que muera en el camino. Esto significa que la historia debe funcionar independientemente de la presencia de Ruben, causando que en efectos prácticos no importa que esté en la historia, pasando a ser un personaje muy interesante y central en la trama, para convertirse en un personaje cuántico que existe y no existe a la vez. Desde que se llega al museo, la historia decae un poco en mi opinión, sobre todo porque el uso del gameplay deja de complementarse con la misma efectividad que antes. Se reemplaza el desafío de sobrevivir por una mecánica nueva de traslado de las obras, donde hay que llevarlas a un lugar seguro antes de que el derrumbe progresivo del edificio las destruya. Sin duda funciona para estimular al jugador durante el día, pero no hay algo que lo comprometa más allá de reparar algunas vigas para evitar perder algunas obras. Se establece que estas ayudan a construir una identidad nacional, y sabemos que el ejército está intentando destruirlas para borrar cualquier rastro cultural que motive la insurrección, una vez se hagan con el control de Pogoren. La historia las utiliza como medio para reforzar su idea sobre los sacrificios que debemos hacer. Nuestro personaje cuántico casi muere al inicio en intentar salvar un manuscrito, el cual más adelante podremos vender, a cambio de permitir que unos huérfanos puedan escapar de la guerra. Los patrimonios culturales son para la gente, y si podemos hacer que salven a algunas personas, tal vez estamos haciendo que cumplan un objetivo más importante, incluso si acaban en las manos equivocadas. Se nos intenta hacer entender que hay que tomar una decisión. Sobre el acto final de la historia, uno de los personajes sale en búsqueda de un salvoconducto para escapar con las obras, ya que las alternativas son ayudar a un extorsionador malicioso para esconderlas en una bóveda, o ayudar a otro extorsionador malicioso con uniforme militar para que nos deje escapar. Sin embargo, tras una larga espera, es evidente que este personaje no va a volver, y si retrasamos la salida, puede que no tengamos tiempo para escapar y salvar las obras. El juego hace que el jugador se canse de esperar y decida ayudar a alguno de los dos males con tal de preservar el patrimonio cultural. Hay algunas cosas más en el medio, pero a grandes rasgos, este es el objetivo de Fading Embers: hacernos intentar conseguir la mejor solución posible dentro de las circunstancias a las que estamos forzados a vivir, algo bastante acorde a lo experimentado en el juego base. Si bien tiene algunos problemas menores, este episodio es una experiencia bastante competente que creo que merece la pena jugar. No sé si puedo recomendar This War of Mine Stories en su totalidad, pero sí puedo apreciar el esfuerzo por intentar conseguir que funcione, aunque solo lo haga en su último episodio. Los primeros dos tienen buenas ideas a pesar de que su ejecución no me parezca acertada. Como expansión del juego base, estas historias permiten volver a experimentar This War of Mine sin que los problemas pertenecientes a la rejugabilidad tengan un impacto tan grande, por lo que puede merecer la pena probarlas solo por eso. This War of Mine Stories va dirigido a los jugadores que disfrutaron del juego base e intentan reforzar una idea concreta que no se pudo profundizar en la experiencia original. Como una obra seriada, es un fracaso, pero como un experimento, es un éxito con mucho potencial. This War of Mine es un juego complicado de analizar. La gran cantidad de elementos que mezcla hace de la experiencia algo singular. Debería ser un desastre, algo ciertamente difícil de lograr para un estudio pequeño como lo fue Eleven Pit Studios en su momento. Pero por suerte, no lo es. Hay cosas que se pueden mejorar, y tal vez me haya extendido demasiado en ellas. Pero es innegable lo acertado que es en muchos apartados. No me parece justo juzgar a This War of Mine solo como un juego.
porque en este caso la definición se queda corta. Sus mecánicas jugables sin duda pueden expandirse, y seguramente si el estudio tuviera que hacer el juego otra vez, se presentarían cambios bastante significativos. Pero This War of Mine no es solo un juego, es una experiencia, un entorno simulado que nos permite conocer un poco mejor uno de los aspectos más crudos y terribles del mundo contemporáneo. Existen otros medios artísticos que han logrado explorar y presentar una visión que representa a los civiles atrapados en medio de un conflicto bélico, pero no hay muchos casos similares con el videojuego. Asumo que es por el carácter lúdico con el que se asocia al medio. Los videojuegos deben de ser divertidos, es algo que suelo escuchar. Y no creo que sea cierto. Pienso que los videojuegos, como cualquier arte, deben expresar algo, lo que sea. Generar diversión o entretenimiento solo es una de las muchas posibilidades que pueden tener. Incluso yo mismo disfruto de estos juegos que utilizan a la guerra como una excusa para entretenerse un rato, y si pretendiera analizarlos, podría encontrar elementos destacables que apreciar en ellos. Pero está bien de vez en cuando encontrarse con un título que busca hacer algo distinto, algo que realmente me haga dudar de lo que pienso de mí mismo, de qué es lo que está bien y está mal, que me enseñe de algo que tuve el privilegio de no aprender por mis experiencias personales. Es una pérdida de tiempo jugar a This War of Mine sin tener en cuenta su contexto, de la misma manera que no sería justo criticarlo solo por sus aspectos jugables, sin apreciar lo impresionante que resulta como expresión artística. Pienso en el juego como un prototipo de algo que podría ser mucho mejor, si se tuvieran los recursos y el tiempo para desarrollarlo, pero también creo que es imposible que veamos algún remake o secuela, y es porque sería completamente innecesario. Cosa que es raro, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo mucho que me encargué de detallar las virtudes y defectos del título, podemos entender que hay bastante potencial para hacer algo más sólido. Pero eso es solo si tenemos en cuenta This War of Mine como juego, ya que como experiencia es lo suficientemente potente como para sobreponerse ante sus fallos y presentar algo único de forma inequívocamente certera, utilizando la interacción como una excusa para hacernos aprender una faceta muchas veces negada de nuestro mundo. This War of Mine ya cumplió su propósito como medio artístico. Volver a intentar esta fórmula sería reiterar sobre la misma idea sin poder decir algo más relevante que lo ya expresado. Tristemente, este juego sigue siendo relevante hoy en día, y con toda probabilidad lo seguirá siendo en el futuro. Algunos juegos dicen que la guerra nunca cambia, tal vez queriendo ser más profundos en una sola frase que en todas sus historias. Aunque es cierto, la guerra nunca cambia, pero las personas sí. This War of Mine busca que cambiemos hacia la dirección correcta, y solo por eso merece la pena que lo apreciemos. Y aquí termina el video, pero todavía tengo cosas que decir sobre el futuro del canal, así que si te gustó, puede que te interese escucharme un poco más. Para aquellos que tienen otras cosas que hacer, aquí va una información rápida. En este canal voy a subir críticas similares a las que acaban de ver, y en los próximos meses probablemente suba un nuevo video sobre un juego que le tengo alta estima. Podés suscribirte si querés verlo en un futuro. Hay un link de Patreon en la descripción para apoyar mensualmente el canal, y toda la información está en la página web. También hay un link de Ko-fi para hacer donaciones únicas. Y para que quede registro, me gusta This War of Mine. Es un juego que admiro mucho. Sé que es obvio, pero esto es internet, así que no me sorprendería escuchar cualquier cosa. Gracias por ver el video. Este es el resultado de muchas horas de trabajo, y ciertamente fue difícil alcanzar de alguna manera las expectativas que tenía al momento de iniciar este proyecto. Tengo mucho interés en ver qué dicen, así que voy a estar al tanto de los comentarios y probablemente respondiendo en la medida de lo posible. Todo esto asumiendo que el video tuvo cierto alcance, lo cual no está nada garantizado. Y sí, este es mi primer video que estreno para este canal, pero en términos de trabajo se siente como el tercero. Hubo múltiples reescrituras, grabaciones, incluso reversiones totales de secciones que ya tenía terminadas pero que no me gustaban como quedaron. Literalmente en conjunto, la sección del día, la noche y los supervivientes eran de 50 minutos,
y fueron completamente rehechas, hasta el punto de que solo la de los supervivientes casi alcanza ese tiempo. Es por esto que quiero enfatizar que si les interesa mi contenido, les gusta lo que ya está presente en el canal y sobre todo no les afecta en su economía privada, pueden revisar mi Patreon si es que quieren apoyar al canal de forma monetaria. Y sé que no debería decir esto, pero lo voy a decir de todos modos. No es necesario que me den dinero. No va a cambiar la frecuencia a la que se suben los videos o les va a dar ventajas reales, más allá de poder acceder a un servidor de Discord para que pueda leerlos más fácilmente. Mi intención es que en algún punto sea público, pero de momento prefiero restringir la entrada para poder garantizar un espacio seguro para todos los que estemos allí. Pero en fin, solo deberían considerarlo en caso de que realmente lo quieran hacer, y no porque haya algún beneficio de por medio. De igual manera, aprecio cualquier forma de apoyo de su parte. Solo con saber que les gustó el video realmente me motivaría demasiado. Y si quieren compartirlo, obviamente me ayudaría bastante. Como dije, pueden esperar un video dentro de unos meses, pero es posible que me atrase. Solo tengo experiencia haciendo un video, y este se excedió completamente de los tiempos estimados que tenía, pero que sepan que mi intención es hacer que este canal prospere, con videos de calidad, o que por lo menos me hagan sentir orgulloso. En referencia a lo que acaban de ver, estoy feliz con el resultado final, pero claramente hay mucho margen para mejorar. Consideren este como el peor video que van a ver en este canal. Y sé que parece una broma considerando lo largo que es este video, pero hay cosas de las que no tuve tiempo de hablar. Por ejemplo, tenía una sección de 5 minutos de la radio explicando cómo me parecía un elemento bastante desaprovechado y con mucho potencial, y de cómo podría conectar la sección del día y la noche de una forma interesante. Pero como eran especulaciones y no correspondían a una problemática real del juego, preferí destinarle tiempo a elementos más prioritarios. De la misma manera, tampoco detallé demasiado en los indicadores de bienestar, o en las construcciones en el refugio. Si hubiera querido expresar todo lo que quería decir sobre el juego, este video podría haber sido de 5 horas tranquilamente. Obviamente This War of Mine es especial, y me habría gustado poder ser más cómico. No mucho, pero solo un poco. No quería excederme porque siempre está el riesgo de faltar el respeto al juego, y como vimos, es bastante serio en sus temas. Es por eso que tampoco le dediqué tiempo a los múltiples bugs y errores de traducción que encontré en mis partidas. Algunos son bastante curiosos, pero es entendible porque era un estudio pequeño, y no me parecía justo realizar una crítica así de gratuita. Sobre todo cuando muchos de estos errores no impactan en el juego realmente, solo son situaciones curiosas. Además, ya existe otra compañía polaca con un juego que tiene múltiples bugs de los cuales reírse compulsivamente. Personalmente, me gusta mucho cuando los youtubers hablan así al terminar sus videos, pero entiendo que tienen cosas que hacer, y yo tengo un video que terminar, así que creo que es momento de darle un cierre. De nuevo, gracias por verlo hasta el final, espero haber hecho un buen trabajo, y prometo que van a haber mejores videos en un futuro.